Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este seminario final del proyecto Life Regrow. Como sabéis, el proyecto versa sobre la recuperación medioambiental de balsas de Alpechín. Hemos trabajado en este proyecto liderados por el Ayuntamiento de Mora, la Universidad de Almería, la asociación AEMO, la empresa GERRESMAN y la Universidad Miguel Hernández, a la que pertenezco. Mi nombre es Raúl Moral y participaré también en este seminario. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y vamos a pasar directamente con nuestra estructura de seminario. En primer lugar, nos va a dar una charla magistral José María Aemo, que es el responsable técnico de José María Penco, perdón, que es el responsable técnico de la asociación AEMO, que como sabéis es la asociación de municipios podríamos decir en cuyo core está la producción del aceite en España. Él nos va a presentar todo lo que tiene que ver con la gestión de los flujos de biomasa no alimentarios, todos los flujos de biomasa que no son aceite en este sector. Es un gran experto a nivel internacional de este tema. Y después de su intervención pasaremos a presentar los principales resultados del proyecto Life Regrow, del que estamos absolutamente todos los partners del consorcio muy orgullosos y que queremos compartir con todos vosotros. Así que sin más dilación os presento a José María Penco, que nos va a iniciar esta sesión webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues efectivamente vamos a comenzar con la primera parte de la charla, que es referente al compostaje en general del alperujo como una alternativa viable. Si me permitís, voy a compartir pantalla y vamos a poner la presentación. Ahí creo que está, yo supongo que la estaréis viendo todas. Y bueno, en primer lugar, bueno, deciros que este proyecto LIFE como tal, en su periodo de ejecución termina mañana, el 31 de marzo de 2022, y por tanto estamos en la webinar fin de proyecto, donde ya, además del compostaje en general, que es lo que yo voy a hablar ahora en la primera parte, pues se presentarán los resultados finales del proyecto. Agradeceros a todos la asistencia, la verdad que hay bastante inscritos y además de distintos países, y especialmente saludo a los amigos portugueses porque se han inscrito bastantes portugueses y portuguesas y por tanto, pues eso, muchas gracias, ¿no? Sin más dilación, vamos a empezar con la charla que como digo, el compostaje de alperujo una alternativa viable. Bien, la estructura de esta primera parte de la charla que desarrollaremos desde ahora hasta las 6 menos 10, esperemos que estemos terminados, a ver, 7 menos 10, perdón, durante 45 minutos tendrá la estructura que estáis viendo, ¿no? En primer lugar hablaremos del problema, el problema de la generación de alperujo que se ha dado en España en los últimos años, problema como tal, porque al estar incrementándose la superficie y la intensificación del cultivo del olivo se está produciendo cada vez más alperujo y bueno, y está suponiendo en algunas ocasiones un problema y ahora veremos por qué, ¿no? Por la falta de capacidad de procesado que las alternativas tradicionales tenían, ¿no? Pero como siempre en la vida, todo problema pues genera una oportunidad y hablaremos de eso, de la oportunidad de replantearnos el tratamiento de este subproducto que tiene muchas cualidades y verlo pues como tal, como un subproducto mucho más que como un residuo, ¿no? Que yo creo que ya tenemos claro todos que lo es un subproducto y no un residuo, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? Entre otras cosas, pues lógicamente el objetivo de esta charla será hablar del compostaje como alternativa viable y como oportunidad. Luego comentaremos brevemente el fundamento del compostaje en sí, en qué se basa. Después hablaremos del proceso de compostaje. Seguidamente veremos un proyecto tipo, un proyecto de una planta tipo de, bueno, pues de 6 millones de kilos de alperujo fresco. Veremos sus números, veremos la inversión
veremos los gastos de explotación, veremos los ingresos que se podrían generar del compost final que extraeríamos y veremos, por tanto, si es o no rentable desde el punto de vista económico el desarrollo de una planta de compostaje. En quinto lugar, hablaremos de esa rentabilidad económica, es decir, presentaremos los índices de rentabilidad, el BAN, el TIR, etcétera, de ese proyecto. Y por último, hablaremos brevemente en 2 diapositivas de la rentabilidad ambiental, que también la tiene el compostaje frente a las alternativas tradicionales de tratamiento de alperujo. ¿Qué rentabilidad, o sea, qué diferencia hay entre una tecnología y otra desde el punto de vista ambiental, ¿no? Por tanto, comenzamos. Bien, como decía antes, el problema. En fin, la intensificación de la olivicultura es un hecho que se ha dado no solo en España, sino en los países mediterráneos en general. Y, por cierto, muy especialmente en Portugal, que decía que teníamos oyentes portugueses. En Portugal es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo se ha implantado la olivicultura de una forma muy productiva y en poco tiempo. Bueno, y también en España está ocurriendo que hay nuevas superficies y sobre todo también que son superficies más productivas basadas ante todo en el olivar en seto, olivar superintensivo. Eso está haciendo que haya una mayor producción neta de alperujo. Por otro lado, los rendimientos grasos en general en los últimos tiempos están siendo menores porque la aceituna se está recogiendo antes y por tanto eso implica de alguna forma también que se esté produciendo más cantidad de alperujo por kilo de aceite producido. Y luego otro fenómeno que va ligado a esa intensificación del cultivo es que la recolección se hace de forma mecanizada, con lo cual se hace muy rápido y se concentra más en el tiempo. Esa concentración hace que la entrada de alperujo, pues en toneladas día, digamos, en general, en los centros donde se recepciona, se acorte en el tiempo y eso imposibilita también, en cierta forma, la regulación de las balsas porque si tenemos una capacidad de almacenamiento y entra muy rápido la aceituna, o sea, el alperujo, perdón, pues se produce, habría que tratarlo es decir, a tiempo real. Bueno, pues también eso está creando cierto colapso, cierto problema, ¿no? ¿Cuál es la alternativa tradicional del alperujo y mayoritaria en un gran porcentaje todavía en España, ¿no? Pues es la que estáis viendo en pantalla, es decir, el alperujo húmedo, cuando llega a las plantas de procesado, lo primero que se hace es secarlo. Como sabéis, tiene una humedad muy alta, una humedad bueno, de hasta 75% y por tanto se requiere su secado, que no es fácil y que requiere una inversión porque bueno, cuando entraron las 2 fases nos encontramos con este nuevo subproducto que es el alperujo frente al orujo tradicional, que tiene menos humedad y por tanto se tuvieron que instalar secaderos. Una vez que tenemos secado el alperujo, pues le extraemos el aceite de orujo y lo que nos resta, que le llamamos orujillo, lo utilizamos generalmente para la generación de energía eléctrica en plantas de biomasa, ¿no? Bien, ahí tenéis en esa diapositiva un balance de masa y energía que hemos hecho, pues suponiendo una entrada de alperujo de 1000 toneladas en una planta. De esas 1000 toneladas en el secadero evaporamos hasta 630 toneladas aproximadamente, estos son datos medios, de agua. Nos quedan 370 toneladas de orujo seco por esas 1000 que entraron. Eso se introduce en la extractora, de ahí extraemos el aceite de orujo en un porcentaje en torno al 2% o 2,5%, depende cómo llegue de rendimiento graso. Sacamos el aceite de orujo y el resto es orujillo que empleamos, por un lado, en alimentar el secadero, aprovechamos ese orujillo para la energía, la biomasa de alimentación de los hornos de los secaderos, y por otro lado, la que nos sobra, que ahí estamos poniendo unas 250 toneladas, pues se emplean en una planta de biomasa y generarían una energía eléctrica aproximada de 0,22 gigavatios hora, partiendo, como siempre, del dato de entrada de cada 1000 toneladas de alperujo fresco, ¿no? Eso sería la alternativa tradicional. Y fijaros que todavía en España supone aproximadamente un 90,5% de la producción que se destina a esta alternativa, al secado, extracción, biomasa. Después tendríamos otro 5% que se destina a generación o cogeneración directa de energía sin extracción de aceite de orujo y datos de, bueno, 2020, esto está cambiando porque se están haciendo plantas de alperujo en los últimos años, pero bueno, hasta 2020 en torno al 4,5%
del alperujo total generado en España se dedicaba ya al compostaje, ¿no? Eso estaríamos hablando de unas 200.000 toneladas de alperujo fresco. Esta es una estimación propia con fuentes referentes a Andalucía, de Ágapa, etcétera, ¿no? Bien. ¿Por qué se produce el problema? Pues por lo que hemos dicho, por las producciones crecientes, por un lado, y concentradas en el tiempo, y por otro lado, por la falta de rentabilidad de los productos que extraemos en la alternativa tradicional, que serían, como hemos visto, aceite de orujo y energía, ¿no? Ese doble aspecto de entrada, de que cada vez se produce más y que la rentabilidad no era alta, pues hizo que nos encontremos con la tormenta perfecta, decimos, ¿no? Ahí se produce el problema, se produjo especialmente en las campañas 18, 19 y 20. Y bueno, estaríamos hablando, si tuviéramos que estimar de cuánto alperujo se produce en España, tendríamos que decir que España, como vosotros sabéis, sobre todo el sector, tiene ya una producción potencial de aceite de oliva, la tiene en estos años, aunque todavía no se ha desarrollado, pero se ha acercado, de 2 millones de toneladas de aceite de oliva. Ese sería el potencial español si la climatología lo permitiera, pues cualquier año de estos llegaremos a tener esos 2 millones de toneladas. Haciendo números con ese dato de aceite de oliva, diríamos pues que para conseguir esos 2 millones de toneladas de aceite de oliva necesitaríamos unos 10 millones de toneladas de aceituna. Si la multiplicamos por 0,72, que es aproximadamente el porcentaje de alperujo deshuesado sobre la aceituna, querría decir que la estimación en una campaña próxima en España, el potencial de España sería la producción en torno a 7.200.000 toneladas de alperujo fresco. ¿Y cuál es la capacidad de procesado actual en secaderos y orujeras? Pues hay 54 plantas y según fuentes de la Asociación Nacional de Orujeros, la capacidad de procesado aproximada de España es de 6.250.000. Luego ya estáis viendo que en el momento que tengamos una cosecha récord, ni siquiera la capacidad actual sería capaz de procesar todo el alperujo, ¿no? Esa falta de rentabilidad de las orujeras, ¿por qué? Bien, ahora tengo que decir que estamos en un año absolutamente atípico. Atípico en cuanto al valor tanto del aceite de orujo, que ahora con la guerra, pues como sabéis, está siendo muy demandado por la falta de girasol que no nos llega de Ucrania y por tanto el precio ahora mismo es mucho más alto que la media de los últimos años. Y por otro lado también, derivado de las crisis internacionales, etcétera, el precio de la energía ahora es muy alto, con lo cual los números que vamos a ver no son los números que tenemos a día de hoy en España y en Europa en cuanto a la energía y el precio de aceite de orujo. Pero bueno, las cosas las tenemos que ver desde un punto de vista estructural, no coyuntural, ¿no? Este momento es un momento especial donde los precios no son los que van a ser los próximos años. Sí que vamos a hablar de precios medios que había hasta que ha llegado esta crisis internacional, ¿no? Bien, esa falta de rentabilidad, por tanto, en la orujera, ¿a qué se debía? Bien, por un lado, a la necesidad de secado que ya he comentado, debido a la alta humedad del alperujo. ¿Eso qué hace? Hace que se requiera una inversión adicional en secaderos, etcétera, que, bueno, que influye en la rentabilidad como inversión que es, ¿no? También tenemos que decir que las almazaras en general en España cada vez trabajan mejor en el sentido de que agotan más el alperujo. Sabéis que repasan la masa parcialmente extractada de primera centrifugación se repasa, con lo cual la riqueza grasa que están entregando en el alperujo a las orujeras, las almazaras españolas, almazaras privadas o industriales y cooperativas, tanto unas como otras, pues la riqueza grasa, la verdad es que si la analizáramos los últimos años, cada vez es menor, porque cada vez se extrae más aceite en la almazara, ¿no? Con el repaso y con la tecnología, etcétera. Y además también se deshuesa la aceituna, con lo cual le pasamos a esa orujera un producto con menos valor, porque tiene menos grasa y además no tiene hueso, ¿no? Y eso unido, como decía, a los precios unitarios de los productos obtenidos hasta el momento, no consideramos, como digo, esta coyuntura, sino los precios estructurales, pues la baja cotización de los aceites de oliva en general, que marcan el precio del aceite de orujo de oliva y los precios también más bajos de la biomasa, hacían que lo que obtienen para buscar, para tener los ingresos que obtienen esas orujeras, pues también bajaban, ¿no? Ahí tenéis el precio del aceite de orujo crudo, era 600 euros tonelada, ya digo, en este momento estamos casi en 3.000 euros tonelada, pero a un punto de coyuntura, como digo, el orujillo 15 euros tonelada y el hueso 60 euros tonelada. Bien, esos precios bajos estructurales hicieron pues, que la falta de rentabilidad fuera así, ¿no? Mirad las cuentas, estas son cuentas reales de 2020, ¿no? Como digo, antes de esta crisis.
Bueno, pues ahí extraemos un poco, según fuentes también de ellos mismos, de los orujeros, pues los costes por tonelada que tiene el procesamiento del orujo fresco en la alternativa tradicional que decía del secado y extracción de aceite de orujo, ¿no? Ahí tenéis costes de almacenamiento, secado y deshuesado, tenéis costes de extracción de aceite de orujo seco, los gastos generales, estamos siempre hablando de euros por tonelada. Por tanto, los costes de explotación y los costes de amortización que estáis viendo ahí. Al final, los costes de procesado, incluyendo la amortización, los costes más los costes de explotación estarían en torno a 20,70 euros por tonelada de perujo procesado. ¿Y los ingresos que se generan? Pues con datos de 2020, ahí lo tenéis, la venta de orujo crudo, pues una media de un 19,76 kilos de aceite de orujo por tonelada, pues tendríamos a 0,60 esos ingresos de 11 euros, la venta de orujillo, ahí los tenéis, y la venta de hueso de aceituna, el poquito hueso que todavía se les trae, ahí los tenéis, ¿no? Por tanto, unos total de ingresos en torno a 16,80 euros por tonelada del perujo fresco procesado. Eso, ahí mismo estáis viendo que ese año, el año 2020, pues el margen era negativo, ¿no? Bueno, eso generó que entonces, en esos años, bueno, empezaran los orujeros a exigir que se les pagara por retirar ese subproducto, porque tenían márgenes negativos, ¿no? Y realmente los tenían. Si hiciéramos cuentas medias, no solo de ese año en concreto, donde estaba especialmente bajo el aceite de orujo y también la energía, si hiciéramos cuentas medias en el balance de 2014-2018, pues ahí tenéis los números, al final sale un margen neto de 14 euros, que es muy pequeño por tonelada, pero tenéis en cuenta que estamos poniendo el coste de la materia prima cero, es decir, que no existe ningún coste del alperujo. Si le metemos algún coste, algún precio al alperujo, pues entonces también los márgenes serían negativos. Queremos decir con esto que no hay rentabilidad, que no existía rentabilidad, ¿no? Por tanto, esa falta de rentabilidad frena en seco las inversiones, es decir, no se hacen más plantas de procesado tradicional de alperujo porque no es rentable en sí, ¿no? Y eso, unido a la creciente producción, es lo que estaba haciendo que no hubiera capacidad de producción de procesado suficiente. La única alternativa, que es la que empezaron a hacer, ¿no?, es cobrar por el producto, cobrar por el alperujo. Por cobrar por retirarlo, quiero decir, ¿no? Ahí tenéis datos de la campaña 18-19, donde ya se produjo ese colapso a final de enero, ¿no? Ahí estáis viendo titulares de diarios como el diario Jaén, la orujera avisa que están al borde del colapso, la orujera al borde del colapso, balsa llena y el alperujo no para de llegar, etcétera. Fijaros que es muy grave la situación cuando se produce de este tipo. Por cierto, este año me llega que se ha producido también en Portugal, ¿no?, que ha tenido una producción muy alta de aceite y ha pasado. ¿Por qué es muy grave? No solo porque no se pueda procesar el perujo, sino porque para la monturación de aceituna. Es decir, cuando una almazara o una cooperativa tiene llena las torbas del perujo y no se lo retiran porque no hay dónde llevarlo, simplemente tienen que parar de monturar. Entonces, imaginaros el drama social y económico que supone el tener que dejar la recolección, parar la recolección de aceitunas y esperar hasta que se evacúe el perujo. No pueden volver a funcionar las máquinas. Bueno, pues eso, ya digo, ocurrió en España en el 18-19, en ciertos momentos de pico de producción, y ha ocurrido este año en Portugal. Resumiendo, el sistema actual de gestión de alperujo no es suficiente debido a lo que hemos dicho, la esperada producción creciente, que además vaya más, y el pesimista escenario de precios futuros para el aceite de orujo y la biomasa. Por tanto, urgen alternativas. Hasta aquí el problema y vamos a ver qué alternativas tenemos. Bien, ahí os pongo 6 formas de procesado o soluciones o alternativas de procesado del alperujo que realmente ahora mismo pues están encima de la mesa, ¿no? Por un lado, ya lo he dicho, orujeras tradicionales, secado más extracción para biomasa, ya lo hemos explicado, además supone el 90% todavía del procesado del alperujo en España. Por otro lado, otra alternativa sería la digestión anaerobia del alperujo y su posterior compostaje, también se está haciendo puntualmente, pero en algunos sitios se está comenzando a hacer. Otra sería la generación o cogeneración eléctrica directa, es decir, sin la secado y extracción previa. Eso también se está haciendo en un 4 o 5% del orujo procesado. Otra alternativa sería la alimentación animal, es un tema que se ha estudiado bastante en universidades, etcétera, pero bueno, que necesita también un procesado previo y tal, y que bueno, que puede llegar a ser un buen componente para piensos, pero siempre que se haga un tratamiento adecuado, ¿no? Y bueno, de momento no supone un dato significativo en cuanto a la absorción del perujo, ¿no? Otro sería el retorno al sistema de 3 fases y usar el alpechín como fertilizante y tener un producto más seco
bueno, después podemos o bien dedicar a la extracción tradicional o bien al compostaje, etcétera. Y otro sería el compostaje del alperujo fresco, que eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Porque hoy he puesto esos 6 procesados posibles, ¿no? Bueno, pues ocurrirá que no se impondrá ninguno de forma clara, sino que convivirá las diferentes alternativas que hemos puesto de aprovechamiento. Pero ¿cómo se repartirán? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues se repartirán en función de variables que no conocemos cómo van a evolucionar, que las pongo ahí, ¿no? En función de los precios y también pongo ahí la conciencia ambiental del olivarero, pues unas alternativas tendrán mayor parte del pastel que otra, ¿no? En cuanto a la absorción de ese subproducto. ¿Y de qué dependerá? Pues del precio del aceite de orujo, por supuesto. Si el aceite de orujo tiene un precio muy bueno, pues será más rentable la extracción tradicional. Del precio de la energía también, por su uso como biomasa. Del precio de los combustibles fósiles, porque al final los combustibles fósiles, como está ocurriendo en este momento, condicionan de alguna forma el precio de la biomasa como producto sustitutivo que es. Del precio de los fertilizantes sintéticos, porque si los fertilizantes sintéticos están muy caros o van a evolucionar hacia precios altos, ¿qué ocurre? Que como el compost final del tratamiento del perujo, de compostaje de perujo, es un fertilizante, pues también tendrá más valor. Y si tiene más valor, pues serán más rentables las plantas de compostaje. Por cierto, otra cosa que también está ocurriendo ahora que están los fertilizantes sintéticos bastante más caros, pues también está subiendo el precio del compost del perujo, ¿no? También dependerá del mercado del carbono, puesto que, bueno, el compostaje, por ejemplo, es la técnica de todas las que hemos visto que mayor carbono secuestra y, por tanto, si existe una remuneración del secuestro de carbono, también entrará en número en la rentabilidad de las plantas de compostaje. Y luego, como decía, también dependerá del precio de todo eso y de la conciencia ambiental del olivarero, puesto que, bueno, el compost es una alternativa ambientalmente muy favorable y muy conveniente para los suelos de los olivares españoles y de otros cultivos también, pero especialmente de los olivares, con lo cual, si hay una conciencia ambiental más alta del olivarero, pues utilizará más ese producto, habrá más demanda y tendrá más valor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto, como ahora veremos, que es favorable para la lucha contra la erosión, que mantiene los suelos vivos, que supone un aporte orgánico muy importante y muy favorable para el cultivo y que además lucha contra el cambio climático. Luego también esa conciencia influirá, ¿no? Ya pasamos al fundamento, el fundamento del compostaje. Y si vamos a hablar del fundamento del compostaje, tenemos que hablar de los suelos, porque el gran beneficiado, digamos, del compostaje, ¿quién es? Es el suelo, que es donde vamos a aplicar ese producto final, ¿no? ¿Y cómo es el suelo del olivar español? Hombre, está cambiando, pero mirad que ahí pongo 2 fotografías donde una a la izquierda sería el mantenimiento del suelo que había en España hace unos años y que todavía existe en muchas parcelas, en muchas superficies, en muchas hectáreas, que sería mantener suelos desnudos a base de herbicidas, etcétera, y mantener suelos muertos, suelos inertes, ¿no? Sin materia orgánica y donde todo se lo tenemos que aportar pues, a través de fertilizantes sintéticos, etcétera, ¿no? Eso sería el de la izquierda. Eso trae problemas muy graves como una erosión de hasta 80 toneladas por hectárea que se producen en zonas con pendientes, degradación física por el exceso de laboreo, de uso de herbicidas, degradación física del suelo y una degradación biológica porque al no aportar materia orgánica, a usar herbicidas en algunas ocasiones de forma intensiva y demasiado, en fin, por encima de las necesidades, también plaguicidas y fertilizantes químicos, estamos teniendo un suelo muy degradado biológicamente, como se ve en la fotografía, son suelos muertos, inertes, ¿no? Sin embargo, a la derecha, ahí estáis viendo un suelo donde se mantiene cubierta vegetal, donde se aporta orujo, etcétera, perujo, compost del perujo, etcétera, y que tiene otro aspecto totalmente diferente, son los suelos vivos que llamamos, ¿no? Y son suelos que son mucho más favorables desde un punto de vista ambiental y también incluso desde un punto de vista productivo si son bien gestionados, ¿no? Entonces, digamos que en España partimos de una baja actividad biológica todavía de los suelos y que hay sitio, ¿no? Para aportar esa materia orgánica que tanto necesitamos, ¿no? ¿Y cómo recuperamos esa actividad biológica? Fundamentalmente a través de tres prácticas agronómicas, ¿no? Para recuperar un suelo y un suelo inerte, un suelo muerto, como que hemos visto, y tener un suelo vivo, pues tenemos tres formas de hacerlo, que son, por supuesto, compatibles entre sí, que son favorables el que las combinemos, ¿no? Uno sería el uso de cubiertas vegetales, ya sean espontáneas o sembradas. Otra sería
el aporte adecuado de materia orgánica, y aquí entraría el compost de alperujo, que mejor abono vamos a echarle a un suelo de olivar que lo que el propio olivar produce. Y por otro lado también, que se está haciendo en los últimos tiempos, es la incorporación de restos de poda, que estamos al final incorporando materia orgánica al suelo, ¿no? A través de la picadora, que, bueno, que picamos los restos de poda y creamos un mulch favorable también que enriquece de materia orgánica. Esas serían las tres principales formas de enriquecer biológicamente los suelos de los olivares españoles. Y ojo, que os pongo ahí abajo un poco en amarillo, que los ecoesquemas van por ahí. Los ecoesquemas sabéis que son una de las partes de la PAC y que se está aprobando en estos momentos y que será la nueva política agraria común de 2023-2027, donde se priman estas prácticas porque se prima bastante el uso sostenible del cultivo, del olivo y de otros leñosos, ¿no? Luego, los tiros van a ir por aquí también, incluso en las ayudas, quiero decir con eso, ¿no? Y de esa forma, con esas prácticas, podremos recuperar la actividad biológica en los suelos vivos. El fundamento del compostaje en sí, hemos visto dónde se aplica, para qué sirve ese compost, para qué beneficios nos va a traer, que ahora lo veremos un poquito más desglosado, pero ¿qué es el compostaje, no? Pues fijaros que pongo cómo lo definió en su libro de Red Rústica, o en su conjunto, en su enciclopedia de Red Rústica, en el siglo I después de Cristo, Lucio Moderato Columela, que como sabéis es el primer agrónomo confeso de la historia, procedente de Cádiz, pero que desarrolló su carrera en Roma y que escribió esa maravilla que es la obra de Red Rústica con sus 12 libros, ¿no? Ahí ya decía, si aplicamos adecuadamente agua a mezclas apiladas de residuos de cosecha con excrementos de animales, se producirá calor y transformaremos esa mezcla en un producto diferente que servirá de abono para la siguiente cosecha. Es decir, ahí definía el compostaje, ¿no? Y fijaros que si ahora es importante la utilización de materia orgánica de compost general para los suelos, imaginaros cuando no existían, como en estos tiempos, los abonos de síntesis, ¿no? Pues bueno, es que realmente era el abono que había, ¿no? El compost, ¿no? Ya sea con unos restos de cosecha o con otros, y también utilizando excrementos de animales. Es decir, ¿qué ventajas tiene el compost? Y bueno, como he ido comentando, lo vamos a ir rápido. Tiene unos, llamemos, efectos directos y otros efectos indirectos. En cuanto a los efectos directos de la aplicación del compost en el suelo, tenemos el fundamental, el aumento de materia orgánica. ¿Qué implica eso? Pues implica que se produce un aumento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo, y la capacidad de intercambio catiónico, como sabéis, lo que al final nos va a dar es la fertilidad de los suelos, ¿no? Mejora la nutrición de la planta porque pone disponible esa materia orgánica. Ese aumento de la capacidad de intercambio catiónico pone disponibles ciertos cationes como el potasio, el amonio, etcétera, que no se percolan hacia abajo y que por tanto se ponen a disposición de la planta. También incrementa la capacidad de infiltración de los suelos, hasta un 25%, el aplicar materia orgánica, porque mejora la estructura y por tanto tendremos más productividad de esos suelos. Si es para olivar, pues para olivar; si es para otro leñoso, para otro leñoso. Y además, si tenemos mayor capacidad de infiltración, necesitamos menos agua, ¿no?, para la misma producción. Luego disminuye sensiblemente la erosión, como hemos dicho, aumentando también la productividad, porque al final el suelo es necesario para la productividad, ¿no? Si disminuimos esa erosión tan grande que hemos visto antes, por supuesto también aumentaremos la productividad, y es una gran ventaja también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y luego suministramos nutrientes, porque el compost al final tiene nutrientes propios, con lo que ahorramos en abonos de síntesis, que son en general más agresivos contaminantes. Esos serían los efectos directos del aumento de la materia orgánica en el suelo derivada del compost. Y hay también otros efectos indirectos, como cuáles. Pues es una fuente de energía y carbono para los organismos del suelo. Así incrementamos tanto el número de organismos como la actividad de los mismos, lo que conlleva liberar más nutrientes disponibles. Por otro lado, fija, como veremos al final, gran cantidad de CO2 frente a otras alternativas. Y otra ventaja, otro efecto indirecto que nos gustaría reseñar, es que incentiva la expansión de la agricultura ecológica, puesto que al poner en carga una cantidad importante de abono apto para la agricultura ecológica a un precio asequible, hará que también pues, se anime más gente, ¿no?, a transformar sus explotaciones, sobre todo en ciertos escenarios, hacia la agricultura ecológica. Cuanto a la descripción técnica del compostaje, bueno, pues la vamos también a resumir, pero ahí la tenéis en cierta forma. Es un proceso oxidativo llevado a cabo por una serie de microorganismos aeróbicos, que permite la transformación de residuos orgánicos brutos en un producto estable final, ¿no? Es decir, una materia orgánica fresca junto con la presencia de aire, de oxígeno. Sobre ella actúan bacterias, hongos, actinomicetos, microorganismos y también algunos macroorganismos, y
esa materia orgánica la estabilizamos. De alguna forma se emite una parte de CO2 y se emite calor. Ese sería el proceso de compostaje. Por tanto, ahí, ¿qué se está produciendo? Se están produciendo dos procesos paralelos. Por un lado, la mineralización, porque los materiales de partida son mineralizados, con lo cual estamos poniéndolos disponibles para la planta como nutrientes, y por otro lado, importantísimo, la humificación, es decir, estamos creando moléculas orgánicas que son estables frente a posteriores procesos microbianos y que hacen bueno, que ese aumento, esa humificación, ese aumento de la materia orgánica en el suelo haga que también tengamos nutrientes disponibles y mejoremos, como ya hemos dicho antes, las ventajas del suelo, ¿no? En cuanto a ahí tenéis el proceso en sí. Esto es interesante, que bueno, esta presentación la vamos a colgar, está ya colgada en la página de AEMO, luego ahí la podéis consultar, tampoco nos vamos a parar mucho, no tengo mucho tiempo, simplemente señalaros que en el proceso de compostaje, sobre todo en cuanto a la temperatura, se produce esa campana de Gauss que estáis viendo, es decir, desde el inicio, una primera etapa donde se incrementa la temperatura, otra segunda etapa termofílica, donde están actuando intensivamente hongos, microorganismos en general, actinomycetos también, y se produce el pico de temperatura, y después se produce una etapa mesofílica final, donde actúan bacterias, se degradan los polímeros y disminuye esa temperatura hasta la fase de madurez, donde ya tenemos terminado el compostaje. ¿Por qué es muy interesante esta curva? Es muy interesante porque nos permite monitorizar de alguna forma el proceso de compostaje para el manejo práctico. Es decir, nosotros tomando temperatura en el interior de las pilas de compostaje y viendo cómo va evolucionando, al final vamos a dibujar una curva como esta y vamos a saber en qué punto nos encontramos, ¿no? Y también vamos a saber incluso cuándo se nos para ese incremento de temperatura, por ejemplo, al inicio, pues que tenemos que, por ejemplo, airear la masa, airear la mezcla, etcétera. Es decir, nos va a ayudar al manejo el entender bien esta curva, ¿no? Seguimos. Ahí tenéis el alperujo húmedo fresco, ahí tenéis las características generales que varían de unos a otros, pues en función del momento de maduración de la aceituna, incluso la variedad, etcétera, pero que son muy parecidas a lo que estamos viendo ahí. Y ahí me gustaría señalar pues algunos de los parámetros más interesantes, como son la humedad, que estamos en torno a un 70-75% de humedad, al porcentaje de materia orgánica del alperujo fresco, que es un 94,5-95%, es decir, muy alto. El nitrógeno sobre materia seca, 0,97, no es alto, es relativamente bajo. La relación carbono-nitrógeno es muy importante, que está en torno a 46 en un alperujo fresco. Eso nos va a condicionar el cómo tenemos que hacer después las recetas de compostaje, porque partimos de una relación carbono-nitrógeno muy alta que tenemos que optimizar para que trabajen bien los microorganismos, y por tanto tenemos que echar alguna materia más que consigamos bajar esa relación carbono-nitrógeno. Es decir, el alperujo tiene mucho más carbono que nitrógeno, y para que se produzca el proceso de compostaje de forma óptima y arranque bien, necesitamos una relación carbono-nitrógeno en torno a 30, y para eso tendremos que adicionar alguna materia rica en nitrógeno, como ahora veremos. Y luego otro dato muy interesante es que su porcentaje inicial de potasio es bastante alto, está en torno a 2% sobre materia seca. Eso quiere decir que, bueno, que el producto final también va a ser rico en potasio, y eso es muy importante porque los olivares, especialmente los olivares españoles en zonas calizas, etcétera, lo que requieren muchas veces es potasio, incluso más que nitrógeno, ¿no? Luego, el producto que vamos a obtener tendrá esas características parecidas. Ahí tenemos la historia un poco del compostaje, ¿no? Que empieza las primeras experiencias en 1995, que es cuando se imponen y se generalizan las dos fases, y es cuando aparece el producto. Antes no existía el alperujo, existía el orujo y el alpechín, ¿no? Luego es ahí cuando se comienzan las primeras experiencias. Las primeras, por cierto, donde, bueno, yo estaba terminando mi estudio de agrónomo, ¿no? Ahí lo primero que se pensó, bueno, vamos a aplicarlo directamente, el alperujo fresco al suelo, y a ver qué ocurre, ¿no? Y bueno, de alguna forma esas primeras experiencias, lo que se vio, se comprobó, y para eso se hicieron, es que no es positiva la aplicación directa del alperujo fresco al suelo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque se entra en juego lo que llamamos el hambre de nitrógeno, y es que al tener una relación carbono-nitrógeno, como hemos visto, muy alta, primero, es muy lento el proceso de compostaje y se produciría de forma natural en el suelo, y además absorbería nitrógeno, porque esos microorganismos, como decimos, que comienzan el compostaje, necesitan nitrógeno. Luego lo que se producía era un efecto casi contrario al que buscamos aplicar un fertilizante, y lo que ocurre, por lo menos en las primeras fases, es que se chupa el nitrógeno del suelo, ¿no? También otro efecto desfavorable es que se aumentaba la temperatura de la zona donde está la raíz, de la rizosfera, con lo cual eso no es bueno, disminuye la absorción radicular. También es verdad que el alperujo fresco tiene unos elevados niveles de fenoles derivados de los fenoles que existen en el agua de vegetación de la aceituna, que son muy altos, y eso podía producir, según las dosis, fitotoxicidad, ¿no?
Y por último, que tenía una difícil distribución en el suelo, es decir, lo que es la logística de echarlo en el suelo era complicado. ¿Por qué? Porque estamos en un producto con un 70 y tantos por ciento de humedad, ¿no? En fin, por todas esas razones se vio rápidamente que no se podía echar directamente al suelo, que no era lo más favorable, sino que deberíamos de compostarlo previamente. Ahí tenéis experiencia de administración de alperujo fresco al suelo, ¿no? Que como digo, pues ya tenemos claro desde hace años que no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Sino que hay que compostar. ¿Y qué premisas tenemos que tener en cuenta a la hora de compostar? Pues 3 premisas que os pongo ahí. Por un lado, hemos visto que el compostaje es un proceso aerobio, por tanto, para que trabajen esos microorganismos necesitamos que tengan presencia de oxígeno. Así pues, necesitamos que airear la mezcla que vamos a compostar de forma que haya disponible oxígeno lo más frecuentemente posible, para que así el proceso de compostaje sea óptimo. Por otro lado, necesitamos una adecuada relación carbono-nitrógeno, y aquí, como hemos visto, partimos de un producto con muy alta relación carbono-nitrógeno, por tanto la tenemos que corregir para que el arranque y el proceso sea óptimo. Y en tercera condición sería que haya una humedad óptima que esté en torno al 60, pero bueno, desde el 50 al 70, para que el proceso vaya andando correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en una época donde hay mucha evaporación y bajamos del 50% de humedad, tendremos que regar la mezcla para que ese proceso de compostaje de forma correcta. O también, si la humedad es muy alta, pues habrá que intentar bajarla. Esto solo se podrá hacer si tenemos cubiertas. Si estamos en intemperies, si la planta de compostaje está en la intemperie, no podemos controlar el agua que cae del cielo, ¿no? Luego ahí, pues si la humedad es muy alta, simplemente se frenará, se ralentizará el proceso de compostaje y cuando se airee, pues se volverá a activar, ¿no? Y entonces, para cumplir esas 3 condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Pues como ponemos ahí, la mezcla inicial es muy importante, la receta, ¿no? Y es cosa de 3. ¿Por qué es cosa de 3? Una es el alperujo húmedo, que es el protagonista y es lo que queremos compostar. Segundo, un material estructurante, porque como he dicho, necesitamos presencia de aire y por tanto el alperujo es una masa muy poca porosidad. Necesitamos aportarle un material estructurante que optimice tanto su manejo como aumente esa porosidad y por tanto aumente la aireación. Y ese material estructurante, ¿cuál puede ser? Hombre, el primero que siempre se nos ocurre es el que disponemos de ellos en el mismo sitio donde se produce el alperujo, que es la hoja de la limpiadora de la almazara, ¿no? Ahí se genera una serie de material que está en torno al 10% de la cantidad de aceituna entrante, que es un buen material estructurante. Luego ese deberíamos de considerarlo, la hoja de olivo, ¿no? También restos de poda triturados por aquello que viene del propio cultivo, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene unos costes mayores porque, claro, tenemos que triturar en campo y llevar esos restos a la planta de compostaje, etcétera, con la baja densidad que tienen, etcétera, etcétera, con esos costes de transporte, etcétera. También hay otros subproductos estructurantes, por ejemplo, la capota de almendra, la cama de ganado, en el caso de la almendra, ahora que se están poniendo muchas hectáreas de almendra, tanto en España, en el sur de España, en el Valle de Guadalquivir, como en Portugal, por ejemplo, pues muchas veces tienen disponibilidad de cáscara de almendra en sitios cercanos a las plantas y, por tanto, ese es un buen material estructurante. De forma que la relación en volumen aproximada sea de 1 a 1 entre el alperujo y el material estructurante, pero bueno, como la densidad aparente es baja, pues en peso la receta, digamos, de material estructurante es menor en peso y ahora lo veremos eso, ¿no? El material rico en nitrógeno es el tercer componente de esa mezcla, de esa receta, porque como ya hemos dicho, la relación carbono-nitrógeno es muy alta y por tanto debemos bajarla y buscar una relación CN aproximada de 30 a 35 como máximo, ¿no? Para eso, ¿qué tenemos que usar? Pues un material rico en nitrógeno. Tenemos estiércol, lodo de depuradora, extractos de algas, etcétera. O también tenemos la posibilidad, si no tenemos cerca esas materias primas, pues tenemos la posibilidad de utilizar urea a dosis pequeñas en función de lo que necesitemos. Hombre, el problema, no es problema, pero la desventaja de utilizar urea es que después ese compost resultante final no sería admitido para su uso en agricultura ecológica, con lo cual, pues de cierta forma perdería ese atractivo, ¿no? Si utilizamos estiércoles o extractos de algas, otros materiales nitrogenados orgánicos, sí podríamos utilizar ese compost después en agricultura ecológica. Ahí tenemos la receta, ¿no? Y una vez que tenemos ya hecha la mezcla y puesta en cordones en la era de compostaje, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues tenemos que airearla frecuentemente, ¿no? Aunque tenemos esa porosidad pendiente de material estructurante, es necesario voltearla para que la aireación sea óptima, ¿no? Y para eso requerimos
pues algún método, ¿no? Ahí os he puesto algunos que ahora lo vamos a ver. Lo más utilizado es las pilas dinámicas, el windrow con volteo. Ahora, ¿cómo hacemos ese volteo? Pues se puede hacer desde la forma más barata y rústica y menos productiva posible, que sería la pala cargadora acoplada al tractor, es decir, una pala y voltear las pilas de compostaje. Luego ya hay máquinas más evolucionadas como las volteadoras acopladas al tractor, que ahora lo vamos a ver. También tenemos ya máquinas volteadoras autopropulsadas, pilotadas por una persona y que tienen mayor capacidad, permite además que las pilas de compostaje, su sección transversal sea más alta y más ancha. Y luego, por último, tenemos lo más desarrollado, que serían máquinas volteadoras de eje horizontal sobre raíles metálicos, que ellas mismas van batiendo, digamos, la masa constantemente, de forma continua, de forma que aireamos de una forma muy favorable, y todo eso al final lo que hace es acelerar el proceso, ¿no? También tenemos, además de las pilas dinámicas con estos métodos de volteo, tenemos otras pilas estáticas aireadas por insuflación, metiendo aire por debajo, también reactores cerrados estáticos. Estos son técnicas que se usan para compostaje de otras materias, residuos sólidos urbanos, etcétera, pero en el caso del Aperujo, la verdad es que nos debemos centrar en las pilas dinámicas porque es el que desde el punto de vista económico es el más favorable, ¿no? Ahí tenéis el más común y barato, el que os he comentado, el de la pala cargadora, voltear las pilas. Esto pues sería adecuado para plantas de pequeño tamaño. Ahí tenéis la máquina volteadora acoplada al tractor, donde ya, fijaros, permite a través de un eje horizontal y de giro con unas paletas voltear de forma más favorable y con mayor rendimiento las pilas de compostaje. Bueno, pues esto es favorable. Eso sí, necesitamos más superficie de era de compostaje, de playa de compostaje, porque necesitamos que el tractor pase, ¿no? Lateralmente, ¿no? También la altura suele ser menor que otros sistemas. En tercer lugar, tenemos, creo que me he saltado, eso, aquí, la máquina volteadora tropopulsada, que ya es para plantas de gran tamaño, la inversión es mayor, pero son mucho más eficientes, productivas y efectivas, permiten mayor altura y además permiten que no hay necesidad de que haya carriles vacíos intermedios, sino que la máquina puede pasar directamente de forma que ocupamos el 100%, digamos, del área de compostaje, ¿no? Y son máquinas que, eso sí, son caras, por eso decimos que son para plantas de mayor capacidad de producción. Y la máquina volteadora autónoma sobre raíles, que la estáis viendo ahí, pues bueno, este sería, desde el punto de vista técnico, el mejor sistema, porque además permite continuidad. Vamos echando el producto al principio y por continuidad lo vamos sacando por el final, de forma que controlamos muy bien el compostaje, pero necesitará, por supuesto, mayor inversión, ¿no? Pero bueno, son plantas viables. De hecho, se ha hecho alguna ahora en Andalucía de gran tamaño, los grupos cooperativos, y es de este sistema, ¿no? Es el sistema más profesional, digamos, ¿no? Las pilas estáticas con insuflación de aire tampoco nos vamos a parar porque digo que no se utiliza normalmente. Eso lo que se hace es se cubre con material plástico, etcétera, y se le mete el aire por debajo. Ahí se están los reactores cerrados, pero para los volúmenes tan grandes que tenemos nosotros, pues esos no son viables. Y esas pilas dinámicas, ¿cómo las determinamos? Bueno, pues su sección transversal se asemeja, el contrapecio se asemeja a un triángulo de una anchura determinada, que nos lo dirá la máquina, dependiendo de la máquina que vamos a usar, tenemos una anchura máxima y la altura también nos lo dirá la máquina volteadora. En función de eso, la altura está entre 1,5 y 3 metros y la anchura entre 2,5 y 4,5. En función de eso, pues calcularemos esa sección transversal y multiplicándola por la longitud veremos el volumen de mezcla que podemos tener en cada pila, y dependiendo del volumen que tengamos que compostar a lo largo del año, al final dimensionaremos de la era de compostaje, que será al final un rectángulo, ¿no? La relación de carbono y nitrógeno, ya lo hemos dicho, está en torno a 45 y debemos de buscar ese material nitrogenado. Ahí os pongo simplemente a nivel informativo diferentes materiales que se pueden usar tanto como estructurante como material nitrogenado. Estiércol de vacuno, estiércol de ovino, gallinaza, que es muy favorable porque tiene mucho nitrógeno, tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, que es lo que buscamos, restos de vinaza, orujo de uva, etcétera. Bueno, ahora os diré que para hacer esa receta que decíamos, es decir, esa receta donde tenemos que encontrar, por un lado, una relación carbono-nitrógeno óptima y por otro lado, una humedad óptima, aunque es verdad que la humedad la podemos regular con riego de una forma mucho más fácil, pues existe una página web de la Junta de Andalucía donde podéis descargar un Excel donde metiendo los materiales que tenemos disponibles, por supuesto el alperujo, pero también el hojín, etcétera, pues nos va a optimizar esa receta para que consigamos la relación carbono-nitrógeno que necesitemos. Pero mejor que eso es esta herramienta que ha desarrollado nuestro amigo, que ahora va a intervenir, Raúl,
Raúl, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es magnífica, es una app que te la instalas en el móvil y que tiene metida además muchas materias primas, digamos, muchos ingredientes, y en función de los ingredientes nos optimiza la cantidad de cada uno de ellos, te da la receta exacta y para que la relación carbono-nitrógeno sea la que busquemos, ¿no? Y podemos jugar con uno u otras materias, hoja de olivo, estiércoles, el alperujo, por supuesto, y podemos buscar la receta. Y además es una calculadora de recetas de compostaje muy, muy útil y que podemos descargarnos, ahora después diremos dónde, gratuitamente en el teléfono móvil, ¿no? El control del proceso en planta, una vez que ya tenemos la mezcla y tenemos las pilas hechas, pues tenemos que buscar siempre que la humedad, medir la humedad de forma frecuente y que esté entre 50 y 70. Eso implica que los meses secos, en la parte de verano, por supuesto, y si no hablo del sur de España o Portugal, pues las temperaturas son muy altas y la humedad se nos baja, tendremos que aportar agua. La temperatura, pues lo que he dicho antes de la curva, de esa campana de Gauss, debemos de controlarla para ver que vamos bien en el proceso, ¿no? Y si se nos para, pues tenemos que voltear con más frecuencia, etcétera, ¿no? También el pH puede ser un índice de control importante para ver cómo llevamos el proceso. ¿Y qué duración tiene? Nos preguntan mucho. ¿Qué duración tiene el compostaje? Pues depende de la mezcla inicial, es decir, de la relación carbono-nitrógeno, que si la tenemos buena arranca mucho mejor y mucho más rápido, de la porosidad, de la frecuencia de volteo, del control de la humedad que estamos diciendo, pero podemos decir que se encuentra en el rango entre 12 y 32 semanas desde las que sean más controladas y con mejor tecnología, de 3 a 8 meses, hasta las que pues volteemos de menos frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Al final todo se composta, pero el tema es que se consiga hacer en un tiempo menor o mayor. Hombre, es muy importante si acortamos el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría hacer varios ciclos de compostaje en un año. Si yo hago composto en 3-4 meses, me permitiría hacer hasta 2 o 3 ciclos de compostaje con las mismas instalaciones, con lo cual reduzco la superficie necesaria y la inversión necesaria, siempre y cuando tenga regulación, tenga una balsa para regular el orujo que se genera, guardarlo y ir compostándolo durante el año, ¿no? ¿Qué características finales tiene el compost una vez que ya lo hemos compostado? Bueno, pues se puede afirmar que es un abono de alta calidad, de mucha calidad. Tiene mucha materia orgánica, eso es lo más importante, y además de gran calidad debido al humo. Tiene muchos más ácidos húmicos que fúlbicos, con lo cual eso es favorable. Tiene una buena capacidad fertilizante, primero por toda la materia orgánica que tiene, un pH estable, contenido medio-bajo en nitrógeno. En nitrógeno no podemos decir que tiene un contenido alto en nitrógeno, de torno al 1,5-2%, dependiendo también de la mezcla que hayamos hecho. Tiene una cantidad aceptable en fósforo y, lo más importante, tiene muy alta cantidad en potasio. Y luego es un producto no tóxico. ¿Por qué? Pues porque el proceso de compostaje, esos fitotóxicos que había, que os decía, polifenoles, etcétera, se neutralizan en el proceso de compostaje y entonces no tiene nula fitotoxicidad, incluso una índice de germinación, como luego veremos, mayor incluso que en un suelo normal, ¿no? Ahí tenéis algunos datos que no vamos a pararnos mucho, y ya entrando en la aplicación, ahí tenéis, bueno, las dosis, depende de la productividad del olivar. Si es un olivar más productivo, por reposición tendremos que echar más abonos, igual que hacemos con los abonos sintéticos. Si es menos productivo, menos. Pero bueno, podemos hablar de un compost terminado en torno a 4 a 8 toneladas por hectárea, que la podemos aplicar de forma anual o forma bienal, mediante un remolque esparcido de estiércol. También existe como alternativa unos remolques que llevan un rejón y que lo entierra. El precio de la fertilización, poniéndole un precio de 35 euros por tonelada de compost ya terminado, se nos iría, pues con esos valores, con 4 toneladas, en torno a 140 euros por hectárea, va el coste de la aplicación. Al final estaríamos hablando de unos 170 euros por hectárea de coste, tanto con el producto como con la aplicación, es decir, considerando la aplicación. Eso, si lo hacemos cada 2 años, se nos iría a 84 euros por hectárea. Bueno, nosotros que hemos estudiado bien los costes de cultivo del olivo, os digo que son costes muy interesantes de fertilización del olivar si estamos reponiendo todos los nutrientes necesarios, además de las otras ventajas que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué infraestructuras necesitamos? Es decir, ya entramos en la siguiente parte, ¿no? Lo que sería la planta, ¿no? ¿Qué infraestructura necesitamos? Bueno, en primer lugar necesitamos un mínimo depósito de almacenamiento del alperujo entrante, es decir, una mínima regulación, ¿no? Bueno, puede ser una base impermeabilizada, puede ser un depósito tipo cilíndrico metálico, tipo ilurco, y lo que tendremos es que dimensionarlo según la cantidad de compostaje de alperujo que vayamos a procesar. Tiene que ser absolutamente impermeable, por supuesto, y en un emplazamiento adecuado, anterior a lo que sería el área de compostaje, porque de ahí vamos a coger la materia prima, ¿no? Después tendremos que tener una zona de acopio del resto de materiales de mezcla, como puede ser el hojín, el material nitrogenado, etcétera.
Dependiendo de cuál sea, pues veremos la necesidad de espacio que necesitemos. Pero es verdad que si es hoja de olivo, etcétera, no necesitamos que sea una superficie impermeable porque es una materia que no es contaminante y, por tanto, pues simplemente una era donde poder ir recibiendo las materias que vayamos a meter en la receta, ¿no? Después necesitamos una zona de mezcla que puede ser una especie de balsa pequeña de mezcla donde echar los distintos componentes para después hacer los cordones de compostaje con una pala o con un remolque, etcétera, o bien puede ser un remolque, que lo hay ya, que son unos remolques que tienen incluso el peso, o sea, podemos pesar la materia en el propio remolque y donde hacemos la receta y que tienen un mezclador de forma que ya nos hace la mezcla perfectamente y la vamos poniendo en cordones. Eso es muy favorable porque matamos dos pájaros de un tiro, digamos, ¿no? Después necesitamos, lo más importante, la era de compostaje, la playa de compostaje, que tiene que estar perfectamente impermeabilizada. La forma más segura es con una losa de hormigón de 15 centímetros con su mallazo, pero también si conseguimos, desde un punto de vista técnico, justificar una impermeabilización mediante el apisonado del suelo con arcilla, etcétera, y después una capa de zahorra, etcétera, si se consigue justificar, pues también valdría, pero tendría que ser una superficie absolutamente impermeable porque esos exudados sí que son contaminantes y así no lo exige además medio ambiente, ¿no? Al menos en España. Y luego un sistema de drenaje muy bien diseñado de forma que todos los exudados de esa era de compostaje que se van a producir, y tener en cuenta que va a llover y se van a producir también por las aguas de lluvia que pasan a través de la mezcla y son agua al final, en fin, es un líquido negro y contaminante. Eso pues tenemos que canalizarlo a través de un sistema de drenaje de cunetas, etcétera, los bordes de la era muy bien hechos y depositarlo en lo que llamamos el depósito de exudado, que sería lo último, donde tengamos una balsa o un depósito también cilíndrico metálico que sea absolutamente impermeable y donde ahí echaremos los exudados de esa era de compostaje. Y esos exudados los podemos utilizar en ese balance en el riego después que vamos a ir haciendo, es decir, que no tiene que ser una balsa con sistema, o sea, con capacidad de evaporación tan grande como para evaporarlo, sino que en nuestro balance podemos considerar que el riego lo hacemos con ese líquido, ¿no? Y por último, ya según el nivel de inversión, pues podemos tener una zona de producto terminado donde se vaya a peletizar o se vaya a triturar para sacar un compost de mayor calidad, se vaya a ensacar si lo queremos vender para otro uso, etcétera, etcétera. Eso ya dependiendo del uso que se le va a dar y del nivel de inversión. Sí. Mira, este es el dimensionamiento de un área de compostaje, un caso práctico para 6.000 toneladas de aceituna molturada. 6 millones de kilos de aceituna que nos generarían aproximadamente 4.400 toneladas de orujo de dos fases, un 76%, y ahí hemos metido en esta mezcla el hojín, es decir, la hoja de olivo de los restos de hoja que se obtienen en los patios de las almazaras, también una parte de restos de poda o piel de almendra y gallinácea como material nitrogenado. Hemos utilizado nuestra calculadora, como hemos dicho antes, para optimizar la relación carbono-nitrógeno y la humedad y al final tenemos una masa total de la mezcla de unos 6 millones de kilos. Esos 6 millones de kilos al final se convierten en una cantidad de compost final en torno a 3.800. Esto es muy importante cuando hagáis cuentas. O sea, tenemos una masa inicial en toneladas, bien, pues se pierde en torno a un 40% en el proceso de compostaje de ese peso. 40, incluso un 50 en ocasiones, ¿no? Entonces, para hacer las cuentas, etcétera, considerad que no es que si yo meto 6 millones de kilos, obtengo 6 millones de kilos de compost, obtengo 3.800 millones de kilos, que es un 60%. Ahí tenéis datos de volumen, etcétera. Bien, ahí tenéis un caso práctico real, donde tenéis la parte de arriba, la zona de recepción del alperujo, aquí se aprovechó la pendiente, tenéis la era de compostaje y por último el depósito de exudados, que en este caso son cilindros metálicos, ¿no? Ahí tenéis una planta mucho más grande, bueno, de 300 metros de largo por 150 prácticamente de ancho, donde más profesionalizada, donde estáis viendo tanto las materias primas al principio como los exudados a la parte final. E incluso tiene un sistema de riego que es un Ranger, como estáis viendo ahí en azul, aquí en azul, un sistema de Ranger para ir regando los distintos cordones de compostaje. Aquí hay una máquina autopropulsada como la que hemos visto. Y bueno, sería pues una planta para mayor tamaño, ¿no? Más profesionalizada. La autorización, bueno, no vamos a entrar en esto, en un tema técnico, pero que sepáis que es muy importante la obtención de la autorización ambiental unificada para poder aprobar proyectos de planta y esto suele ser lento y bueno.
Sí que es verdad que salió una normativa hace poco, hace 2 años, donde en Andalucía, si el volumen es menos de 200 toneladas, se somete a calificación ambiental en lugar de autorización ambiental unificada, y esto simplifica mucho los trámites, pero claro, es para plantas de menos de 200.000 kilos, que es un volumen muy pequeño, ¿no? Si no, nos tenemos que someter a la autorización ambiental. El problema es que el código, el alperujo está, por la legislación, está considerado como residuo. Fijaros, cuando se va a compostar, hace unos meses se aprobó que el alperujo ya es un subproducto, no un residuo, pero solo cuando va a plantas que no entiendo bien por qué, solo cuando va a plantas tradicionales de urgeras. Sin embargo, cuando va a compostaje se sigue considerando como un residuo y, por tanto, el que gestiona una planta de compostaje es un gestor de residuos. Eso es lo que nos hace también que los trámites ambientales sean lentos y más tediosos, ¿no? Ahí tenéis la rentabilidad económica. Hablando de rentabilidad económica, no nos vamos a parar. La obra civil para la planta de 6 millones de kilos de aceitunas, que al final lo he hablado. Obtendríamos 3.000 y pico toneladas, 3 millones y pico de compost final. Ahí tendríais los números, pues en torno a 332.000 euros sin la máquina, sin considerar la máquina de volteo. Ahí tenéis los gastos de explotación, que tampoco nos vamos a parar, de los volteos necesarios, los operarios, el coste del alperujo lo he puesto a cero, porque realmente ahora mismo no tiene coste, de momento, hasta que tengamos valor. Ahí tenéis gastos variables, tanto de riego, etcétera. Y los ingresos, para hacer el estudio económico, esto serían los ingresos y gastos de explotación. En los ingresos he puesto un precio medio, que son muy importantes, en euros por tonelada, de 35 euros por tonelada. Deciros que ahora mismo está más caro. Ahora mismo el compost de alperujo en este momento está entre 40 y 45 euros a granel, hablo, a granel y terminado, ¿no? Pues, pero bueno, también está más caro por lo que hemos dicho antes, por la coyuntura que hay, ¿no? Ahí tenéis el cálculo del BAN y el TIR, el valor actual neto y la tasa de rendimiento interno. Bueno, la tasa de rendimiento interno sería como la rentabilidad del proyecto, y la rentabilidad estaría en torno, con esos valores que hemos dado antes, de 19% de rentabilidad, que es una rentabilidad muy, muy interesante, con un payback, con una tasa un tiempo de retorno de la inversión de 5 años, que también es muy interesante, a partir del cual ya los números son positivos, como sabéis, en el flujo acumulado, etc. Bueno, para el análisis de rentabilidad. Y ya termino. En lo que respecta a la comparativa de la huella de carbono, ahí os pongo la alternativa extracción-generación, es decir, la alternativa tradicional que ya hemos hablado, de secado, extracción y generación eléctrica, frente a la alternativa compostaje. Para empezar, os diré que las dos son positivas, ¿eh? Es decir, que el balance final de CO2 sale negativo, quiere decir que secuestramos CO2, es decir, que absorbemos CO2, ¿no? Pero el caso del compostaje, ahí tenéis tanto las emisiones como la fijación de CO2 equivalente en el suelo, pues nos sale un balance final aproximado, estos son datos medios, de 670, 680 kilos de CO2 por tonelada de alperujo húmedo procesado. Y en el caso de la alternativa tradicional, en torno a 400 kilos por tonelada de alperujo húmedo. Bueno, porque la legislación considera que la generación de energía a través de biomasa, tenemos que reducir las emisiones que dejo de producir a través de combustibles fósiles, por eso sale negativo, ¿no? Bueno, el caso es que las dos alternativas son favorables ambientalmente, pero es más favorable la de compostaje, ¿no? Se puede estimar que hay un 65% más de absorción de carbono que si tenemos la alternativa tradicional, ¿no? Bueno, y ya para terminar, poníamos este número, ¿no? Si en España se generan 32 millones de toneladas de CO2 en las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura. Si se producen en torno a, lo hemos visto antes, 6 millones de toneladas de alperujo, si se compostara todo el alperujo, con un escenario bueno, la idea que no se va a dar tampoco el 100%, pero bueno, como dato curioso, si se compostara todo el alperujo según los números de absorción que hemos visto, se absorberían hasta el 12,5% de las emisiones derivadas de la agricultura, de toda la agricultura, no del cultivo del olivo, de toda la agricultura española, ¿no? Pues nada más, muchas gracias y yo... en fin, espero no haberme pasado mucho. Dijimos que a las 7 pasamos la segunda charla. Pues le doy la palabra a mi amigo y compañero Raúl. Deciros que es un lujo. Raúl, para mí, es una absoluta referencia nacional e internacional del compostaje y ha sido el socio científico de nuestro proyecto, junto a la Universidad de Almería, que también está aquí María José, y también la vais a conocer, profesores los dos de la universidad, compañeros y absolutos expertos y científicos de mucha altura. Así que les doy paso a ellos y muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, José María. La verdad que todos en este proyecto yo creo que hemos aportado mucho valor añadido al proceso, porque la academia y la universidad tiene mucha capacidad, mucha potencia, pero si no se transfiere, y AEMO y el Ayuntamiento de Mora y Gerrerman han sido claves en que todo esto llegue
a su fin. Bueno, pues a continuación voy a pasar yo a presentaros la charla respecto a los resultados de el proyecto Live Regrow. Voy a compartir la pantalla y comunicaros que si queréis hacer cualquier tipo de pregunta podéis ir anotándolo en el chat para que al final de mi ponencia pues podamos hacer un turno de preguntas, comentarios con otros miembros del partenariado, con todos los intendentes del sector. Estamos aquí para comentaros todo nuestro bagaje y nuestro proyecto y todas las oportunidades que tengáis. Porque Live básicamente es cuidar medio ambiente y transferir tecnología a la realidad del sector. Entonces, espero que estéis viendo ya mi presentación, que se titula Recuperación de balsas de Alpechín, resultados Live Regrow. En esta presentación, igual que en todo el trabajo, pues como veis tenemos unos socios claves que hemos trabajado en diferentes ámbitos y de los cuales, pues de nuevo, agradecer a todos y cada uno de ellos. Yo soy simplemente en este momento el portavoz de los resultados que hemos alcanzado juntos. El índice de mi presentación está establecido en estos apartados. Quiero presentaros cómo ha sido el proceso de biorecuperación, cuáles han sido los pasos y quiero también deciros qué productos se ha alcanzado a través del Live Regrow, qué productos hemos conseguido tener obtenidos. Y para final unas breves conclusiones. ¿De acuerdo? No os voy a... Esta va a ser una presentación en la que en muchos casos no os voy a explicar lo que os muestro, pero os muestro, ¿de acuerdo? No voy a contar que España es el principal productor mundial de oliva y que vinculado a ello pues se genera una serie de flujos. Todos estos números quedan muy ilustrados porque sois vosotros expertos en el sector más que en mi caso, pero sí que tenemos que tener claro que los cambios en la transformación, en la obtención del aceite, pues han ido dejando... podríamos decir huellas en el territorio. Esas huellas en el territorio pues han sido quizás las balsas de evaporación que en el siglo pasado eran máximamente utilizadas y siguen siendo máximamente utilizadas en otros países de nuestro entorno, como Portugal, como en Grecia, pero en España se cambió al sistema de 2 fases con la producción de alperujo. Entonces, ¿qué hemos dejado en el territorio? Pues potencialmente hemos dejado en territorio aquellos fangos, aquellas materias secas que se han ido evaporando. Y vosotros me podéis decir, oye, pues si las aguas de vegetación, las aguas que usábamos en el sistema de 3 fases, pues no eran nada, era prácticamente agua. Claro, prácticamente agua, pero el sol ha ido evaporando ese agua que existían en las balsas y ha ido dejando pues esa materia seca, que puede ser pues 1 gramo por litro, 1,1 gramo, en este caso hemos puesto nuestra caracterización. Y esa materia seca se ha ido acumulando en forma de un tarquín, de un lodo, de un fango en esas balsas. Y esas balsas han ido ganando 1 milímetro tras 1 milímetro tras 1 milímetro. Y nos encontramos con que tenemos balsas de Alpechín abandonadas que deben ser recuperadas porque son potencialmente contaminantes y que tienen unos perfiles de 1 metro, 2 metros de profundidad con mucha superficie en mucho territorio de España. Ese material, ese Alpechín, ese fango de Alpechín tiene una materia orgánica elevada, tiene una humedad dependiente de las condiciones atmosféricas, tiene un pH alcalino, tiene una elevada conductividad. ¿Y qué ocurre? Que si está en presencia, está confinado y está aislado en esas balsas, pues no, es bastante inerte, o sea, no permite la vida en su seno, salvo algunos súper especialistas que nos comentará luego María José. Y simple y llanamente es un medio que podríamos decir es un paisaje lunar que tenemos ahí de color negro, que desde el satélite se ve, pero que potencialmente si no se restauran esas balsas o no se mantienen adecuadamente pueden estar en contacto con el medio ambiente. Entonces, el proyecto Live Regrow trata de eso, trata de cómo bioremediar, biorecuperar estas balsas de Alpechín abandonadas que contienen, como veis, algunos productos naturales que están presentes en la oliva, pero que una vez que están presentes en la oliva son hidrosolubles, pasan a las aguas de vegetación, pasan a esa materia líquida que se evaporaba en las balsas de Alpechín. Y si pudiéramos ser capaces de meterlo en un bote, la oleoeuropeína, el tirosol, el hidroxitirosol, lo podríamos vender en farmacias a un precio exorbitado.
pero como están mezcladas con toda otra serie de materias orgánicas, como llamo yo, marranatos, pues cuando tenemos oro metido entre una mezcla heterogénea de marranatos, pues no podemos comercializarlo y de hecho nos generan problemas porque tienen un efecto contaminante y son difíciles de degradar. Son capaces de matar o tener un efecto antimicrobiano y son ecotóxicos, fitotóxicos. ¿Qué significa esto? Pues forman parte de aquellas pruebas que se hicieron en los años 80 donde se echaban alpechines o se echaban materiales derivados de las orujeras a los árboles y se lo ponían ahí al árbol en la zona rizoférica y le decían al pobre árbol, ala, cómete eso. Hombre, hoy en día se harían las cosas de otra manera y de hecho se están haciendo de otra manera, como ponerlo entre calles, etcétera, etcétera. Entonces, el efecto de las balsas lo tenéis ahí, si una balsa está en activo, pues está reponiendo la materia líquida, se sigue evaporando y se sigue subiendo la cota de la balsa, pero si la balsa está en desuso, pues se sigue evaporando, ya no hay una entrada, pero puede ocurrir que potencialmente, pase la diapositiva, ¿sí? Ahora pasa, potencialmente, pues por una falta de mantenimiento, por los procesos de humectación, retracción, por riesgos sísmicos, etcétera, se genere pues, un riesgo de pérdida o movimiento en el perfil. Aparte de que pues, tengamos un efecto costra donde nos parezca que aquello está seco y todo por debajo tenga pues, un aspecto viscoso y un aspecto, podríamos decir, plástico. Entonces, todos estos materiales están, podríamos decir, como bloqueados para su potencial biodegradación por las actividades medioambientales o por cualquier microorganismo que potencialmente pueda entrar, porque podríamos decir, están juntos y se defienden estos compuestos refractarios. En el momento que queramos hacerlo de alguna manera, pues tendremos que generar una cascada de bioremediación adecuada, que os comentaremos ahora. Ni que decir tiene, y no os voy a contar los múltiples eventos de denuncias y roturas de balsas o lluvias fuertes que han podido poner en contacto o vertidos incontrolados en cauces que hayan puesto en peligro pues acuíferos o hayan puesto captaciones de agua de potable y mortandades en cursos de agua naturales. Entonces, esto es lo que tenemos que prevenir de una forma, podríamos decir, sostenible, económicamente sostenible, de proximidad, etc. Y eso es lo que pretende el proyecto Life Regrow, que se centró en el municipio de Mora, Toledo, porque pudimos encontrar pues, una zona de balsas abandonadas, como veis en la pantalla. ¿De acuerdo? Ese sistema de balsas abandonadas pues costaba de 7, 8 balsas de diferente naturaleza, como ahora veremos, y es donde hemos trabajado para bioremediar ese sistema. Entonces, en primer lugar, determinamos las condiciones de la zona y vimos cuál era la situación a tiempo cero para establecer unas fases en el tratamiento. La primera fase es el análisis del estado inicial de esas balsas, caracterización de la composición de esa materia orgánica, de cómo está la balsa, cómo es el material, si es orgánico, si es inorgánico, etcétera. En segundo lugar, hicimos las pruebas con gaseosa, eso se llama fase 2. En la fase 2 hicimos la demostración de las diferentes estrategias de biorecuperación en unos cuadraditos de 7×7, para ver si nos salía bien, para poder demostrar cuál es la ruta más adecuada. Y en la fase 3 ya lo escalamos a balsa completa, las diferentes soluciones. Y eso es lo que os voy a ir presentando. Todo nuestro enfoque está orientado a utilizar microorganismos, plantas, lombrices, mano de obra barata, por hablarlo claramente. Ni los microorganismos, ni las plantas, ni las lombrices cobran, ni hay que cotizarlos a la seguridad social, no tienen vacaciones y trabajan 24/7, como dicen mis hijas. Por tanto, si podemos utilizar este tipo de estrategias biotech para degradar, para transformar un residuo en lo que es un recurso, pues sería bienvenida esta solución, porque sería una solución de cadena corta. Entonces, ¿qué estrategias vamos a desarrollar? Pues unas estrategias que se denominan de laboreo, unas estrategias de compostaje, otras estrategias de vermicompostaje y compostaje y por último unas estrategias de fitorremediación. Como veis, vamos teniendo diferentes zonas de activación, donde cada una de las 4 estrategias que vamos a desarrollar van a utilizar esos obreros a coste bajo y vamos también a hacer un approach muy biotech. ¿Qué significa esto de biotech?
que desde uno de los partners del consorcio, que es especialista internacional en microbiología ambiental, pues hemos conseguido, o han conseguido ellos, aislar dentro de ese paisaje lunar, que son las balsas de Alpechín, algunos microorganismos que son tan especializados que son capaces de comer, de transformar, de romper estas cadenas orgánicas, de forma que desanillan, rompen los anillos aromáticos y son capaces de degradar estos compuestos refractarios, que no son capaces de degradarse de forma natural fácilmente, y son capaces de romperlos y ayudarnos en esa tarea. ¿De acuerdo? Por tanto, podríamos decir que estamos fichando, si estuviéramos hablando de fútbol, tenemos una plantilla de jugadores que están muy bien, pero estos microorganismos que ya hemos identificado en las balsas de mora y que están registrados y son una solución, uno de los productos del proyecto, pues estos microorganismos son capaces de ayudarnos como si fuera, yo que sé, un Messi o un Cristiano Ronaldo de turno, subiendo la calidad de nuestras soluciones biotech. Esos consorcios los hemos llamado remote y son un combo, una combinación de diferentes aislados microbianos especializados. ¿Cuáles son las ventajas de estas estrategias? No me voy a detener mucho en esto, pero no se os oculta que son procesos naturales, no estamos introduciendo sistemas químicos, sistemas caros energéticamente o económicamente. Podemos actuar sobre una gran variedad de contaminantes, no solo los que nos presentan los alpechines en las balsas, se puede aplicar in situ y se pueden conseguir unos resultados de descontaminación muy interesantes porque podemos descontaminar suelo que haya estado en contacto con estos alpechines, con estos fangos de alpechín, y también incluso el propio fango de alpechín, cuando tiene la materia orgánica elevada, es capaz de ser transformado en vermicompost y compost que cumple la legislación. Por tanto, realmente en este proyecto hemos demostrado, y estamos muy orgullosos de ellos, que los lodos de alpechín que nadie quiere y que todo el mundo opina que son un problema gordo en su cooperativa, en su municipio, etcétera, con unas soluciones biotech bastante sencillas, somos capaces de conseguir generar un material comercializable, vendible, aplicable y que encima nos da sostenibilidad a nuestros sistemas. El único inconveniente que tenemos es que solo podemos actuar contra contaminantes biodegradables. Por tanto, estos sistemas no son capaces de transformar el cadmio o el mercurio o el hierro que pueda haber en un medio ambiente. También os puedo comunicar que no tenemos problemas de metales pesados en este flujo residual porque viene de la cadena trófica humana, porque viene de la oliva. La oliva nos la comemos y nada de lo que tiene la oliva puede ser transmitido que no sea biodegradable en su totalidad. Por tanto, no tenemos este riesgo en este caso. Y la otra hándicap o inconveniente es que los tratamientos son prolongados. ¿Qué significa? Que no duran tanto, no hay soluciones mágicas que en 5 minutos transforme lo que es un residuo en un recurso. Tenemos que darle tiempo a los procesos biotecnológicos, aunque los tenemos muy optimizados. Por tanto, ¿cuál fue la situación inicial de las balsas de alpechín? Pues nos encontramos que había 8 balsas de alpechín, muestreamos a diferentes profundidades, analizamos perfectamente todos estos flujos, los compañeros de Almería empezaron a buscar los bichitos especializados, empezaron a buscar a Messi y a Cristiano Ronaldo entre los pocos microorganismos que existían en la zona y conseguimos clasificar las balsas en diferentes tipologías. Había 5 balsas que las bautizamos como orgánicas porque tienen mucha materia orgánica y como veremos luego nos van a ser orientadas la cascada de bioremediación que propongamos van a estar correlacionadas con la mayor o menor materia orgánica que tengan estas balsas y vimos una serie de balsas aquí en superior que veis que tienen menor color y esto simplemente eran balsas donde los procesos de evaporación y acumulación de los fangos eran más pequeños y lo que había era una mezcla del material subsidente de la balsa con los fangos. Entonces, aquí teníamos unas balsas que eran más bien minerales, donde la materia orgánica era baja, donde la presencia de polifenoles compuestos refractarios era más baja que en las balsas orgánicas. Imaginémonos que lo normal en el escenario real en España son balsas orgánicas, donde hay una acumulación potente, profunda, de 1 metro, 2 metros, 3 metros incluso, en las balsas abandonadas que hay más de 3.000 en España. Y se dice pronto, más de 3.000 porque nadie se ha puesto a hacer un inventario de este problema. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que estamos en ese tema, hicimos esa analítica por cada metro, hicimos mapas de color, con lo cual
Estas son las balsas de Alpechín más estudiadas del mundo y en Mora Toledo tienen la suerte de haberlas tenido. ¿De acuerdo? Aquí hemos hecho gradiente de contaminación de dónde están los compuestos polifenólicos más abundantes, cuál es su fitotoxicidad, su ecotoxicidad. Por tanto, tenemos una descripción muy potente que es aplicable al resto de balsas de España. Pues tenemos las balsas orgánicas y las inorgánicas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto pasamos a hacer nuestra aproximación. Vamos a hacer el ensayo con gaseosa. Ese ensayo con gaseosa, esa modelización, esos casos de estudio los hicimos en la balsa 2, que está ahí marcada, y como veis algunas fotos de cómo montamos el sistema, cómo generamos las diferentes islas de tratamiento, de laboreo, compostaje, vermicompostaje, fitorremediación, y para coadyuvar, para ayudar a activar los procesos. Obviamente hemos dicho que con el lodo de Alpechín no tenemos capacidad de biodegradar porque hay muchos compuestos refractarios. ¿Qué le tenemos que hacer? Tenemos que ayudar a esa mezcla a que se reactive biológicamente, para que los microorganismos, para que las lombrices, para que toda la actividad biótica se reactive, hay que darle comida, ¿vale? Esa comida está en forma de materia orgánica fresca, por tanto tenemos un ingrediente basal que es el Alpechín, que no permite la vida ni las plantas ni los microorganismos en su mayoría, pues le damos una reactivación, le damos un Red Bull, que en este caso lo configuramos con residuos de cercanía, con estiércol de conejo, con paja de setas, con gallinaza, hicimos un combo de mezcla de materia orgánica para reactivar este Alpechín. Y con esa masa madre, podríamos decir, vamos a hacer nuestros procesos biotecnológicos. Por tanto, que sepáis que para restaurar este material que podríamos decir refractario a la biodegradación, tenemos que, en primer lugar, combinarlo con materia orgánica fresca en condiciones adecuadas. Esas masas madres se estructuran en nuestras células de tratamiento, en nuestros pilotos, y como veis aquí hay un botecito, que podríamos decir, aquí hemos metido a Messi y a Cristiano Ronaldo. Y en este momento estamos aplicándolo dentro de cada una de las soluciones. ¿Por qué? Porque dentro del land farming, compostaje, vermicompostaje, fitorremediación, que os voy a presentar a continuación individualizadamente, hicimos una comparativa utilizando cuatro de estos tratamientos con microorganismos aplicados, podríamos decir, con los microorganismos especializados que antes habíamos aislado y habíamos identificado como beneficiosos, frente a otros tratamientos sin aplicación de microorganismo. Por tanto, podríamos decir que esto es el Real Madrid y el Barcelona y esto es el Elche Club de Fútbol, del cual yo soy seguidor acérrimo, o el Almería, aunque está en segunda división. Los microorganismos especializados están aquí, os los muestro aquí, un poquito más adelante, al final de la presentación, María José de Almería nos va a comentar pues, cuáles son su potencialidad comercializable y algunos otros escenarios, y os los presentará un poquito más. Pero estos ya son un output muy potente del Life Grow. Entonces, primera técnica de transformación es el laboreo o land farming. Lo podemos decir en castellano o podemos decir en inglés, pero básicamente lo que establece esta técnica es que dentro del material contaminado, que suele ser contaminado, se utiliza mucho para suelos contaminados con hidrocarburos, etcétera, etcétera, lo que hacemos es el propio suelo medio contaminado, lo que hacemos es reactivarlo. ¿Cómo se reactiva la actividad microbiológica, biológica de un suelo? Pues mediante el aporte de agua y aire, que es los elementos que utilizan estos sistemas biológicos, ya que no cobran euros, pues necesitan beber, comer y respirar, qué menos, ¿no? Ya lo mismo que le daban a los esclavos en las galeras romanas, al menos agua, comida y aireación. Aquí no les damos con el látigo, pero casi. Entonces, ¿qué hacemos? Les optimizamos los nutrientes en el propio medio, gracias a la aplicación de nutrientes o medias materias orgánicas frescas, y les damos un riego, una aireación. Esto en algunos conceptos se llama biolabranza. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? Pues ni más ni menos lo que estáis viendo en la diapositiva. Estamos simple y llanamente trabajando un suelo que tiene sustancias contaminantes, dándole una biolabranza, dándole una reacción biológica, un shock que permita reactivar los procesos de depuración natural. Esos procesos de depuración natural nos generaron una serie
de procesos de aspectos beneficiosos. Entonces no os vamos a presentar todos los parámetros que tenemos en el proyecto, pero este es uno de los que os voy a presentar de forma reiterada. ¿Veis? En el land farming, en el arado, al cabo de 250 días de proceso, después de haber hecho labrados cada 15 días y unos riegos similares, hemos pasado de tener 6.000 miligramos de polifenoles, que podríamos decir que son los componentes que nosotros queremos que desaparezcan de la mezcla, hemos pasado de 6.000 a 3.000. Y hemos visto que el inóculo inicialmente en esta escala, ya veremos cómo en unas escalas posteriores sí que mejora, no nos ha generado una diferencia significativa en esta aproximación. ¿De acuerdo? También esta aproximación del land farming hemos visto cómo la fitotoxicidad ha disminuido. ¿Cómo medimos nosotros la fitotoxicidad? Pues gracias al índice de germinación. Este índice de germinación, cuanto mayor sea, mejor. ¿Qué significa esto? Que yo en el medio, en ese suelo, pongo semillitas a crecer, semillitas de plantas, y germinan. Si me germinan todas, digo que han germinado un 100%. Entonces, este índice, aunque ponga índice de fitotoxicidad, es cuanto más alto sea el índice de germinación, menos fitotoxicidad tiene. ¿De acuerdo? Entonces, el land farming ya desde los primeros momentos, a partir de 60 días, ya hemos visto cómo estamos por encima del 80% de índice de germinación, con lo cual tenemos una respuesta bastante rápida respecto a la capacidad que ha tenido el arado, el riego, el land farming en eliminar compuestos que son fitotóxicos. Pero también examinamos la ecotoxicidad, no solo sobre las plantas, sino sobre otros organismos vivos. En este caso, las unidades de toxicidad o de ecotoxicidad van disminuyendo, eso es bueno también. A medida que los días de land farming van avanzando, la ecotoxicidad disminuye. Hemos visto, por tanto, un retorno bastante bueno de esta operación, que es una operación biotecnológica, como podéis imaginar, bastante económica y de cadena corta, porque solo necesitamos aportar agua, materia orgánica y una aireación, un laboreo, un plugin en inglés. ¿De acuerdo? Segunda estrategia, compostaje. ¿Vale? Como ya hemos visto, el compostaje tiene una vertiente muy interesante, que es que transforma un residuo en un producto. O sea, con el land farming somos capaces de transformar un suelo en un suelo descontaminado, pero ese suelo seguramente no lo venderemos, pero el compost sí. Por tanto, si somos capaces de transformar un fango de alpechino en un compost o en un vermicompost, vamos a tener un retorno con el cual quizás podamos alimentar el coste de la biorestauración. ¿De acuerdo? Entonces, no os voy a contar nada de compostaje, que nos ha hablado muy bien José María de Penco de este proceso, y nosotros lo desarrollamos. De hecho, aquí incluso medimos los gases de efecto invernadero que se liberaban. Aquí vemos compañeros como a lo mejor está a José Sá Escobar o Alberto Vico, o si vemos uno con poco pelo será Javier Andreu, y hicimos aquí compostaje, ni más ni menos, un proceso de compostaje, y vimos cómo evolucionaban los polifenoles también a lo largo del tiempo. En esa duración, la misma homologada con el land farming, vemos que en vez de llegar a 3.000 hemos sido capaces de bajar a 2.000 y por debajo de 2.000. Y vemos cómo la aplicación de inóculo en los primeros estadios es muy buena para generar un descenso de los polifenoles, aunque luego ya más adelante ya afecta no tanto al proceso de degradación. Pero hemos llegado a un 72% de reducción de polifenoles. Por tanto, con un proceso de bajo coste, de bajo income, pues somos capaces de degradar estos materiales, que parecían que eran refractarios a todo y a todos, y que se han tirado 30 años ahí que parece aquello la luna. La fitotoxicidad y, por tanto, el índice de germinación también aumentaron, no tanto como el land farming al principio, pero fijaros que al final tenemos hasta por encima de un 100%. ¿Qué significa eso? Que el material que al principio era un residuo, que impedía que las plantas germinaran, no germinaban las plantas sobre el material inicial, pero a medida que los microorganismos han sido capaces de ir degradando frente a un proceso exotérmico como es el compostaje, vamos eliminando compuestos fitotóxicos. Aquí generamos una meseta donde no hay un gran beneficio, pero a partir de un cierto momento vuelven a actuar los procesos de degradación sobre estos contaminantes y llegamos por encima de un 100%. Con lo cual ya estamos detectando que este compost tiene una capacidad fitoestimulante. No solo se comporta igual que un material que no fuera nada fitotóxico, sino encima le aporta nutrientes y genera efectos beneficiosos. ¿Cuántos agricultores están comprando productos mágicos en los distribuidores agrícolas que dicen, no, es que he comprado 1 litro de pirichiclin
¿qué es fitoestimulante? Y al final nadie sabe lo que significa eso de fitoestimulante. Pues los propios compost son fitoestimulantes en muchos casos, que hacen que generan no solo que la planta germine, sino que elongue más, produzca más, sea más rápidamente, genera más vegetatividad, más radícula con esta presencia, ¿de acuerdo? Es un resultado muy interesante. La ecotoxicidad también bajó significativamente con el compostaje. Por tanto, de momento 2 de 2. 2 de los procesos que hemos propuesto para bioremediación van muy bien. Tercero, vermicompostaje. Este vermicompostaje es un proceso de alto valor añadido. Las lombrices trabajan sobre el material inicial y lo transforman en un vermicompost que en vez de valer 40, 45 euros, como dice José María Penco, que puede valer un compost de Alperujo, pues un vermicompost de cualquier otro material puede valer 100, 150 euros la tonelada. Por tanto, nos interesa más que compostar, vermicompostar si hablamos solo en economía. Pero os voy a dar una mala noticia. Mis amigas las lombrices, la Eisenia foetida, no fueron capaces de vivir directamente sobre el fango, sobre las balsas de Alpechino. Tienen un pH tan bajo, tienen tanta salinidad, tienen tantos compuestos refractarios que las lombrices saltaban y huían como podían de aquel material. Por tanto, necesitamos un pretratamiento inicial que podría ser perfectamente el compostaje. Por tanto, en este proyecto LIFE no hemos tenido éxito en aplicar un vermicompostaje directo sobre el material, sino que hemos tenido que hacer el vermicompostaje después del material obtenido en el compostaje. ¿De acuerdo? Por tanto, vermicompostaje en este caso ha sido un proceso consecutivo al compostaje anterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo hicimos todos los procesos? Pues una vez sobre el material ya compostado, pues pusimos el agua y ya pusimos las lombrices y tuvimos un retorno bastante potente de las lombrices cuando ya el material está un poco degradado, un poco evolucionado. ¿De acuerdo? Aquí os muestro cómo las lombrices al principio, pues no estaban muy contentas de vivir en la casita esta, en el VPO 90 metros que la habíamos puesto, pero a partir del día 78 ya veis cómo la población de lombrices, los conteos de lombrices se duplican prácticamente, empiezan a procrear, empiezan a aparecer juveniles, se empiezan a desarrollar, etcétera, etcétera, con lo cual podemos ver en esta diapositiva cómo las lombrices se están retozando alegremente en este material y transformándolo, esferificándolo, haciendo el llamado caviar agrícola. ¿Cómo afecta el vermicompostaje sobre la calidad del producto? Pues obviamente, como es un proceso subsecuente, primero el compostaje y luego vermicompostaje, cuando entra el vermicompostaje todavía generamos más degradación de polifenoles. Antes llegamos hasta el 2000, aquí hemos llegado hasta el casi, pues no podría decirte así en memoria, pero estamos en 100, 200 miligramos de polifenoles. Prácticamente las lombrices desde 2000 hasta casi cero son capaces de transformar, con lo cual esos polifenoles prácticamente desaparecen hasta un 95% en la pila. ¿Qué ocurre con la fitotoxicidad? Pues la fitotoxicidad que ya habíamos alcanzado unos índices de germinación de 100-120 en esta zona con el compostaje, pues se mantienen por encima de 100, ¿vale? Manteniendo las propiedades que ya había conferido el compostaje. La ecotoxicidad también desciende hasta niveles prácticamente ridículos de 0, al cabo de esos 270 días. La presencia del inóculo del combo del consorcio pues, afecta, pero no es muy diferencial. Quizás tendremos, como veréis en el siguiente proceso, cuando ya lo escalamos, se producen mejores resultados porque ya tenemos ajustado mejor la dosis y supimos manejar mejor la aplicación, etcétera, de toda esta solución remote. Y la cuarta estrategia que probamos en la fase de ensayos pilotos fue la fitorremediación. La fitorremediación no consiste más que en buscar e identificar plantas que son capaces de soportar, de vivir, de prosperar en el medio que queremos descontaminar. Entonces nos orientamos muy mucho hacia plantas lacustres como Phragmites, como Juncus, de forma que este fango que se asimila pues, al tarquín que puede haber en las zonas inundadas, en las zonas lagunares, pues a ver si podían subsistir a ese nivel en condiciones anaeróbicas de materia orgánica refractaria y degradada en condiciones anaeróbicas. Aquí os mostramos resultados para 4 de las plantas principales, aunque ensayamos 11 especies que fueron seleccionadas por nuestros botánicos de la Universidad de Almería. Entonces, fijaros que partimos de 6.000, como siempre, de la masa madre en 6.000, y aquí con la fitotoxicidad llegamos a estar en valores de 1.000.
Entonces me diréis, oye, pues lo de las plantas es maravilloso. Son capaces de descontaminar muy bien este medio. Claro, estas plantas sufrieron mucho. Nosotros analizáramos justo el medio de la rizosfera. Nosotros muestrábamos dónde estaba su raíz. En la zona rizosférica ellas eran capaces de degradar mucho, casi más eficiente que otros sistemas, pero no eran capaces de prosperar, de vegetar grandemente, de ocupar espacio y ser capaces de fitotratar más volumen. Entonces, aunque la estrategia ha sido exitosa, vimos que tenía la propia planta se retrae a expandirse en un medio hostil. Entonces, estas plantas aguantaron, pero la supervivencia como vegetatividad, como actividad capaz de transformar mucho volumen, la vimos complicada y como veremos a continuación, vamos a proponer fitorremediación como una estrategia como una segunda estrategia en una cascada de doble tratamiento. La fitotoxicidad también defendió espectacularmente cada una de las plantas. La ecotoxicidad, como veis, parte de 5,5 y se queda prácticamente en 0 por debajo. Con lo cual, los procesos seleccionados, los proyectos LIFE, son para validar, transferir tecnologías que ya están, podríamos decir, ya están probadas a nivel científico. Podríamos decir que hacer un upscaling o adaptarlo a soluciones reales, ese es el objetivo de LIFE. Y una vez que tenemos estas herramientas, que tenemos este conocimiento, lo hemos hecho en pequeño, hemos visto cuáles son las pegas, cuáles son los beneficios, los perjuicios, nos propusimos, dijimos, vamos a escalarlo, vamos a aplicar la mejor técnica disponible de las 4 que hemos obtenido en las balsas, ¿de acuerdo? Entonces teníamos balsas a disposición bastantes y vimos que las estrategias a utilizar dependían muy mucho de la naturaleza de las balsas. Como ya vimos al principio, si recordáis, había balsas de naturaleza inorgánica, que prácticamente eran el suelo de la balsa con un poquito de lodo de Alpechín, pero no demasiado, donde los polifenoles no subían más de 15.000 miligramos, que ya son muchos, pero son solo 15.000 por cada kilogramo de material, mientras que las balsas orgánicas, que son las que tenemos realmente en España, salvo que estén ya muy evolucionadas, son las de tipo orgánico. Fijaros qué polifenoles tenemos. Tenemos casi como 4 veces, no llega a 4, pero 3 y pico veces más polifenoles que degradar en estas balsas. Pero también la materia orgánica es muy abundante, con lo cual, si os fijáis, vamos a priorizar el equipo de decisiones, el comité científico del proyecto, pues estableció unas cadenas donde ensamblamos en pares 2 de estas estrategias para cada uno de los tipos de balsas. Y ahora lo mostramos aquí claramente. En la balsa 3, que era una balsa inorgánica, acoplamos el land farming, por tanto la biolabranza, el riego y la mejora de la materia orgánica, y con posterioridad, para mejorar los resultados, aplicamos una fitorremediación. Por tanto, sería una cadena, una cascada que la llamamos de biotratamiento con 2 eslabones, land farming, fitorremediación. Y en la balsa 6, donde hay mucha materia orgánica, donde hay muchos polifenoles, ahí configuramos una solución que era compostaje, montar pilas de compostaje de forma adecuada, y con posterioridad darle un tratamiento con lombrices, vermicompostaje. Aquí las veis las lombrices gordas y felices en este material, que si lo veis ya es muy granular, ya está muy evolucionado. ¿De acuerdo? Por tanto, en cada una de esas cascadas también pusimos a trabajar a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿de acuerdo? En forma de bioaumentación con el consorcio REMOV. Entonces, este es el dibujo de la cascada 1, donde hicimos el land farming y fitorremediación. Hicimos diferentes parcelas de control donde medíamos los gases, donde hacíamos una serie de controles. Y en esta estrategia, básicamente, lo que hemos hecho es aplicar materia orgánica fresca a toda la balsa y producir biolabrado, riego, durante un tiempo prudencial. Cuando pasa esa fase, implementamos una solución de fitorremediación. En toda la balsa se aplicó una densidad de semillas dada y se siguió manteniendo toda esa gestión. Las semillas que se establecieron fueron desarrolladas por Semillas Silvestres, que es la empresa líder a nivel casi mundial de restauración natural en semillas. Nosotros le dimos la mezcla que queríamos, donde están nuestras plantas seleccionadas en la fase anterior y hay otras cuantas más, que genera una sinergia de 16 plantas con diferentes distribuciones y composiciones. ¿De acuerdo?
Y los resultados de esta cascada número 1 de land farming y fitorremediación, donde se echó materia orgánica, se consiguieron mejores resultados de fitorremediación con mayores índices de germinación, donde no se echó materia orgánica y solo labramos y solo regamos, pues obtuvimos peores resultados. Donde inoculamos, obtuvimos resultados potencialmente mejores que donde no inoculamos. Y si veis la ecotoxicidad, cómo disminuye, la ecotoxicidad es muy significativo, cómo la materia orgánica nos hace mejorar mucho la ecotoxicidad, bajándola, porque al final los microorganismos que nosotros proliferamos son capaces de degradar de forma mucho más eficiente todos los procesos. La disminución de fenoles hidrosolubles en este escenario, partimos de una mezcla que tiene 18.000 miligramos de polifenoles y como veis en todos los escenarios con materia orgánica, sin materia orgánica, no inoculado, inoculado, para la cadena de land farming, más fitorremediación. Entiendo que estas gráficas son un poco más complejas, pero lo resumo. La actividad de land farming y land farming más fitorremediación redujeron el contenido de polifenoles de forma muy significativa, alcanzando valores mínimos de llegar a 5.000, desde 18.000 a 5.000, en un proceso mucho más corto y a gran escala. ¿De acuerdo? El balance de esta cadena número 1, pues aquí os la muestro. Hemos tratado casi 1.000 metros cúbicos de material contaminado en esta balsa, que era de dimensiones muy importantes. Hemos aportado en torno a 87 metros cúbicos de materia orgánica fresca para reactivar esta solución y hemos conseguido obtener 1.021 metros cúbicos de suelo descontaminado que, como veis en esta foto, ha sido capaz de soportar no solo la vegetación que implantamos, sino autóctona que también se está imponiendo. ¿De acuerdo? La segunda cascada, ¿vale? La segunda cascada quería actuar sobre material eminentemente orgánico. Si os fijáis, este es el pastel que tenemos ahí en las balsas, que tenéis vosotros en las balsas abandonadas de Alpechines. Esto vas con la cuchara y coges un metro cúbico y es como si fuera un paté, como si fuera un mousse de oliva, ¿vale? Entonces, este material o la costra que se puede desarrollar en superficie por la acción del sol fue recogida tanto de la balsa 5 como de la 6, llevada a la balsa, en la propia balsa 6, combinada con un residuo ganadero de proximidad y generando estas mezclas de compostaje, ¿vale? Que tienen una CNI adecuada, que están optimizadas, etcétera, en la línea que nos ha comentado José María. Hicimos la pila 1 y la pila 2, con Messi y Cristiano Ronaldo y sin Messi y Cristiano Ronaldo. Estas pilas, como veis, son pilas inmensas, tienen 40 metros de longitud, aquí no se ve la dimensión, pero son 40 metros de longitud, un ancho de 3 metros, una altura de perfectamente casi 1,80 m al principio. Hicimos todo el proceso de compostaje, como explicamos anteriormente, y cuando pasa el proceso de compostaje, en una sección de esas pilas, tanto con y sin microorganismos inoculados REMO, aplicamos la Lumbricus, la Eisenia foetida, ¿de acuerdo? Aquí generamos una serie de manejos y tuvimos unos resultados que muestro a continuación. El índice de germinación sobre el material configurado de las balsas no llegaba al 50%. ¿Qué significaba? Que era fitotóxico el material, incluso aportando la materia orgánica fresca. En todos los escenarios, con inoculación, sin inoculación, hemos generado valores por encima del 100%. ¿Qué significa esto? Que estamos generando un material de altísima calidad, con niveles de germinación superiores a cualquier compost comercial que puedan estar vendiendo en el mercado. Incluso en algunos escenarios, como este de 110, tenemos un efecto claramente fitoestimulante. Por tanto, hemos refrendado los resultados que obtuvimos en las pruebas piloto, en las pruebas con casera, lo hemos refrendado en escala real. La ecotoxicidad, partimos de un valor de 4 y nos hemos ido a 0,07, casi no estadísticamente, no hay presencia de ecotoxicidad en nuestros sistemas con esta cadena. Y los polifenoles que veis aquí, veis cómo van disminuyendo en todos los escenarios, consiguiendo valores pues, prácticamente de 300. Como resultado de esta cadena a nivel de balance de masas, y es uno de los resultados espectaculares que nos han felicitado el evaluador científico de Bruselas, que ya nos ha visitado y hemos pasado, podríamos decir, el examen.
El material que hemos restaurado, pues entre la balsa 5 y la balsa 6, pues estamos situados casi en 900 metros cúbicos de material transformado. De material exógeno gastamos 190 metros cúbicos de estiércol vacuno para configurar las pilas, como veis aquí. Y el output ya no es un suelo descontaminado, que ya es una cosa muy importante, sino que son casi 500, más de 550 metros cúbicos de compost y vermicompost que se están utilizando en la propia restauración de las balsas. Por tanto, estamos consiguiendo generar un recurso a partir de un residuo que potencialmente el Ayuntamiento de Mora ha tenido a bien, y como es lógico, utilizarlo en la propia circularización de las balsas que se están constituyendo ahora mismo en un centro de educación ambiental de biorestauración, y que muchos de los alcaldes y cooperativas de España pues quieren visitar, están visitando actualmente. Próximo 6 de abril, permitidme el comentario, tenemos unas jornadas en Mora orientadas a los profesionales del aceite, donde se hará una visita de estas balsas. Y estáis invitados a acudir a estas balsas, os las enseñaremos personalmente los miembros del consorcio. Para ir acabando, quería presentaros el consorcio microbiano Live Remote, que tengo aquí unas diapositivas preparadas, pero pienso que María José, como experta de este tema, pues nos puede ilustrar mejor cómo ha sido el proceso de obtención, todo este mundo tan maravilloso que es el de identificar en la naturaleza elementos naturales que tienen un efecto tan poderoso y beneficioso sobre la humanidad. María José. Hola, buenas tardes. ¿Se me ve? Buenas tardes a todos. Gracias, Raúl. Bueno, como bien ha comentado Raúl en relación con los microorganismos que están en el consorcio Remote que le hemos denominado, estos microorganismos fueron obtenidos a partir de las propias balsas, porque en las condiciones en las que se mantienen las balsas o durante todo el tiempo en el que han estado esos sedimentos, esos lodos de Alpechín expuestos, se ha ido, como ocurre en muchos otros ambientes, se ha ido seleccionando una población de microorganismos que son capaces de resistir esas condiciones y de adaptarse a ese entorno, y además de nutrirse, de alimentarse de los recursos que tienen en esos lodos. Entonces, ¿qué mejor lugar de encontrar microorganismos que sean capaces de eliminar esos compuestos contaminantes de los lodos, que además se encuentran ahí altamente concentrados, que los propios lodos del Alpechín? Entonces, lo que hicimos nosotros, concretamente María Rosa Martínez Gallardo, que se encuentra también entre los asistentes, fue una de las que principalmente intervino en estas tareas, junto con el resto del equipo de la Universidad de Almería. Tomamos muestras de las balsas de Mora, y además de analizar qué tipos de microorganismos se encontraban allí y ver si eran capaces de subsistir, pues aislamos microorganismos que, concretamente 2 microorganismos finalmente fueron seleccionados. Ha ido pasando la diapositiva, ¿no, Raúl? Bien, 2 microorganismos que estaban en la diapositiva anterior, que eran Stenedesmus, Scedosporium apiospermum y Aspergillus ocráceo, que son estos 2 microorganismos que hay aquí mostrados en la diapositiva. En la imagen que tenemos aquí en la... Raúl, no tenemos que... Eso, la imagen que tenemos ahí en la bolsita es la biomasa de cada uno de estos 2 microorganismos que fueron incorporados en las distintas estrategias. Y ahí lo que muestra esta placa es que ambos microorganismos se llevan bien, porque hay veces que se obtienen microorganismos a partir de muestras ambientales y no se llevan bien. Quiere decir que no pueden subsistir conjuntamente. Por eso se les llama consorcio, porque pueden actuar los dos conjuntamente para realizar el proceso de bioremediación. La siguiente, por favor, Raúl. La siguiente diapositiva. Lo que hicimos al principio, como he comentado, es obtener a partir de las distintas balsas de Mora muestras. Raúl, estamos viendo tu pantalla.
A partir de las muestras de las balsas, hicimos un recuento de qué microorganismos había en cada una de las balsas que eran capaces de degradar los polifenoles, que eran los principales compuestos responsables, que son los principales compuestos responsables del efecto contaminante de las balsas de Alpecin. Y en esta diapositiva vemos que los recuentos que tuvimos de bacterias y hongos para cada una de las balsas. Curiosamente, una de las balsas no había ningún microorganismo en principio con estas actividades, pero luego demostramos que sí que estaban por ahí. Bien, una vez conocido esto y obtenido en nuestros medios de cultivo en el laboratorio estos microorganismos capaces de degradar esos polifenoles, la siguiente, realizamos una selección de una colección, creo que de en torno a 40 y tantos microorganismos, sobre la base de su capacidad para degradar estos compuestos fenólicos. Y seleccionamos finalmente esos 2 microorganismos que he mencionado inicialmente, que son resumidamente el hongo H2 y el hongo H16, y que cultivamos a gran escala en el laboratorio para obtener esas bolsas que hemos visto al principio y que incorporamos en las distintas estrategias como el consorcio REMOVE. Las ventajas que ofrece estos microorganismos, que son muy fáciles de cultivar, de transportar y de aplicar, que es un aspecto ventajoso desde el punto de vista de su potencial futura comercialización. Y además, tal y como se ha demostrado, son capaces de acelerar el proceso de descontaminación de la balsa de Alpecin, porque son especialistas en la degradación de estos compuestos polifenólicos. Pero además presentan la ventaja adicional de que son capaces, dado que tienen capacidad para degradar esos compuestos con esa estructura aromática de la que hablaba inicialmente Raúl, también se pueden aplicar para otros tipos de entornos contaminados con compuestos difícilmente biodegradables, tales como algunos de los ejemplos que se mencionan en la diapositiva, en la industria textil, de hidrocarburos y otros tipos de residuos. Lo que aparece en la imagen ahí es el micelio del hongo en su cultivo en el laboratorio. La siguiente, creo que con esto ya está todo, ¿no? Raúl, ¿sigues tú con los otros 2 productos? Sí, sí, muchas gracias. Ya solo nos queda para acabar comentaros las potencialidades y las capacidades que tienen los vermi y los compost. Básicamente es comentaros la analítica que nos ha salido una analítica espectacular. Si la comparamos con la normativa de fertilizantes y afines que tenemos en España, tanto los compost inoculados como no inoculados tienen unas características de nitrógeno, fósforo, potasio y propiedades adicionales importantísimas. ¿Qué es lo que nos importaba a nosotros también? Que cumpliera el contenido máximo de polifenoles. Como sabéis, los compost de Alperujo, están reglados en el Real Decreto de Fertilizantes y la barrera está en 8.000 miligramos por kilogramo. Como sabéis, en nuestros procesos de compostaje, vermicompostaje, nos hemos situado en nivel de 300, con lo cual cumplimos claramente este requisito adicional. Si hablamos de metales pesados, también los cumplimos, obviamente, por lo que habíamos comentado anteriormente, y tenemos un compost de clase A, que significa que clase A es el más restrictivo respecto a la presencia de metales, con lo cual estamos en un nivel de excelencia. Y como José María antes comentó, las necesidades nutricionales del olivo de secano en extensivo pues son las que son. Tenemos ahí 65, 45 y 80 a nivel de NPK en unidades fertilizantes. Y aquí os presento las unidades fertilizantes que tienen los compost y los vermicompost, que se asimilan y son equilibrados respecto a las necesidades. Obviamente están diluidos. No os digo que con 10 toneladas vayamos a ir perfecto, pero estamos cerca de esa cifra que nos ha dicho José María de 4 o 6 toneladas. Con este material podríamos estar reponiendo un porcentaje muy elevado, muy significativo de las necesidades del olivo. Imaginaros que Mora o otros contextos pudieran transformar o biotransformar los miles de toneladas que tienen ahí, ya les quedan menos, prácticamente hemos degradado, podríamos decir, el 40% de las existencias que había en Mora, por encima de los requerimientos del proyecto. Pero imaginaros que en este escenario de Ucrania, de falta de insumos, de coste, de carestía, etcétera,
con estas tecnologías sencillas y baratas, los municipios que tienen estas balsas, que son actualmente un problema ambiental de primer orden, lo transformarán en una oportunidad. Eso es lo que queremos en el proyecto Life Regrow, es transferiros las técnicas de biorecuperación que hemos obtenido, indicando que todas las técnicas de biorecuperación que hemos ensayado reducen la carga contaminante, son diferentes aproximaciones. El laboreo, por su sencillez, es una de las instrucciones de las estrategias más sencillas, orientada sobre todo a materiales más inorgánicos, mientras que la cascada de compostaje y vermicompostaje se ha demostrado absolutamente crucial en estas capacidades. Por último, comentar que la fitorremediación es una alternativa que funciona mejor como un eslabón secundario, igual que el vermicompostaje, en todas estas estrategias que hemos planteado. Hemos sido capaces de reducir la carga citotóxica, ecotóxica, la salinidad, hemos sido capaces de reactivar el material, de transformarlo en un recurso, ya lo he dicho, estamos redundando. Y como dentro de la estrategia de misión cumplida, quiero poneros 3 diapositivas donde veáis la realidad de la situación. Todo este contexto y este entorno se está revegetando, se está desarrollando una ruta formativa con la ayuda de GERRESMAN y el Ayuntamiento de Mora. Se ha desarrollado todo un proyecto ingenieril que va a generar y ha generado una isla de biodiversidad con un humedal naturalizado que está dando cobertura a las especies migratorias que son muy abundantes en la zona de Castilla-La Mancha. A eso le hemos llamado Regrow Ecopark, y ese Regrow Ecopark pues tiene una serie de fases que hemos ido desarrollando y que hemos ido consiguiendo pues alcanzar. De nuevo, muchas gracias al equipo de Ayuntamiento de Mora, todos sus técnicos, todo el equipo que ha participado aquí, a GERRESMAN con su apoyo in situ. Y sin más, pues fijaros lo que era y lo que es actualmente, pues las balsas abandonadas de Alpechín de Mora, donde tenemos un entorno, podemos decir, restaurado. Muchas gracias por vuestra atención y quiero finalizar esta charla, esta presentación, acordándome de nuestro compañero Joaquín Moreno Casco, que era el líder y sigue siendo nuestro líder en espíritu de la Universidad de Almería y de mi grupo en la Universidad Miguel Hernández. Él nos abandonó hace un tiempo, pero fue el alma mater, fue la cabeza pensante, fue el estratega, fue el que dio sentido a todas estas, podríamos decir, locuras maravillosas que son estas cascadas de biodegradación con estos obreros, estos microorganismos así que va por ti, Joaquín, allí donde estés lo hemos conseguido. Muchas gracias, Raúl. Mira, hemos dicho en el chat que si te tienen alguna pregunta para ti o para mí. Entonces un señor, Antonio Romero, pregunta: buenas tardes, me gustaría preguntar si se encontró alguna dificultad para el arranque del proceso de compostaje. Y si es así, si hubo diferencia entre el compost con inóculos y sin inóculos. Muchas gracias por la charla y saludos desde el máster de gestión de residuos. Pues si queréis contesto yo. Al principio de los procesos tienes que conocer el material. Nosotros en el arranque, el alpechín, el fango de alpechín no es exactamente igual que el alperujo. El alperujo tiene una granulometría más diferenciada, tiene diferentes fuentes de carbono, de nutrientes. Podríamos decir que el alperujo es más heterodoxo y heterogéneo, mientras que el alpechín es una granulometría muy pequeña, es fácil que se encharque, no se relaciona bien con el agua. Entonces esta es una de las cosas, tiene grasa, esta es una de las cosas de las que aportaba pues, Joaquín, María José López, que la tenemos aquí, que también debe intervenir en esto, es una de las primeras especialistas en compostaje de alperujos en España, porque su tesis la hizo sobre esto, así que nos lo cuente María José, pero que arrancar cuesta y el inóculo también tiene que tener su biotopo, ¿sabes? María José, ahí te dejo el toro. Bueno, yo creo que prácticamente lo has apuntado tú todo. Sí que es verdad que es bastante diferente que el alperujo.
Y en este caso se ajustaron tremendamente, o sea, se ajustaron las mezclas, se seleccionaron qué tipo de materiales había en el entorno y qué aportaba cada uno de los materiales. Y no hubo ninguna diferencia en cuanto a perfil térmico en el arranque. Yo no lo recuerdo de memoria, pero el arranque fue bastante rápido, teniendo en cuenta la dificultad que entraña el contar con un material tan refractario como es los sedimentos concentrados de Alpecin. En principio, no. Digamos, la principal diferencia que hubo en este caso entre la presencia de inóculos y sin inóculo es la mayor efecto fitoestimulante del compost final. Y también como valor añadido, que antes no lo he dicho, pero resulta que estos hongos tienen un efecto bioprotector, es decir, como biopesticidas, con lo cual es un valor añadido, aunque no se incorporó dentro del proyecto, pero bueno, son cosas añadidas, pero que funciona muy bien el proceso de compostaje que desarrollamos tanto en la fase demo como en la fase de escalado, en la que se utilizó otro material orgánico. Fue en ese caso el estiércol de vacuno. En el primer caso se utilizó gallinaza, compost agotado de seta y estiércol, o sea, y excrementos de conejo, quiero recordar. Y en el segundo caso también funcionó estupendamente. En todo caso, cualquiera de los que está escuchando la ponencia o que la oiga luego en la grabación o en la plataforma, nos tiene disponibles a través del mail del proyecto para echarle una mano. De hecho, estamos haciendo, y José María a lo mejor ahí nos puede echar un comentario, estamos haciendo un consulting avanzado con diferentes cooperativas y ayuntamientos que nos comprometimos en el live, pero que quien quiera unirse se puede unir. Incluso tenemos una plataforma, una herramienta que permite a cada una de las cooperativas pues, tomar sus decisiones. Yo creo que esa es una parte que no nos ha dado tiempo a mostrar en esta presentación, pero es importante, ¿no, José María? Sí, sin duda existe un Decision System Support, un DSS, donde introduciendo los datos particulares de cada almazara o cooperativa, pues se le hace la recomendación de la mejor forma de recuperar las balsas abandonadas que las tuviere, ¿no? Entonces, efectivamente, como decía al principio, mañana acaba nuestro live, pero bueno, aquí se ha hecho un grupo de trabajo con vocación de continuidad y por supuesto vamos a estar ahí. Existe un post-live, sin ir más lejos, el viernes, este mismo viernes damos una charla sobre esto también en Huelva, en Beas, en la Feria del Olivo de Beas, y vamos a seguir trabajando en esto. Y en la página web del Live Regrow pues tendréis nuestros datos y estaremos encantados de asistiros en lo que necesitéis. Deciros que la ponencia está grabada, se va a colgar en la página del liveregrow.eu y también en la de AEMO. Teníamos otra colga anterior, pero claro, como ahora, sobre todo la parte de Raúl y María José, han actualizado totalmente los resultados del proyecto, porque ahora es cuando se han tenido resultados definitivos, vamos a sustituir la charla anterior por esta, que está más actualizada, digamos, ¿no? Y bueno, si no hay nada más que añadir por vuestra parte, yo agradeceros el trabajo conjunto que hemos tenido y desde luego pues daros la enhorabuena, pues los científicos sois vosotros, por el éxito de la recuperación de las balsas como se ha hecho en Mora, como un problema ambiental histórico se ha eliminado, y ahora mismo aquello pues es un ejemplo para seguir por mucha gente, y a todos los asistentes muchísimas gracias por la asistencia y por mantenerse hasta el final, que habéis mantenido, y aquí estamos a vuestra disposición. Raúl, si te parece, y María José, cerráis vosotros. Pues nada, yo dar las gracias y nada, ofreceros nuestra colaboración en todo punto, María José. Pues me uno a los comentarios de José María y a los comentarios de Raúl. No solamente somos los científicos, sino ha sido todo el equipo, el ayuntamiento de Mora, Gerremán, que con mucho esfuerzo y con mucha ilusión durante estos 4 años, ya casi me da pena que se haya terminado, casi echo de menos las visitas a Mora y estar ahí metido en las balsas y soportando el frío de Mora, y también
cómo nos acogieron en el Ayuntamiento de Mora, con la ilusión y con esa disponibilidad para acogernos y acompañarnos en todo momento. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los socios también. Muy bien, pues adiós, cortamos. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós.